into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gente. Aquí ya saben, para el canal. Y sobre todo ya saben que vamos a hacer los avances. Es lo que ha pasado en el primer grupo. Ya saben que está Dog enfrentándose a TAW. En el segundo grupo está la Alianza de Robot, en la que estamos participando de este evento muy emocionante, que es la Marisma Corrupta, gente.
Lo que sí hemos notado, gente, es que la marisma corrupta es muy complicada de lidiar, gente. Prácticamente es un evento que demanda, déjenme añado un poco de musiquita de fondo y listo. Perfecto, gente, ahí sí, ahí estamos bien. Como les iba diciendo, el evento de la marisma corrupta está un poquito complicada de lidiar, gente. Demanda mucha actividad, te desgasta demasiados recursos antes ya de enfrentarse prácticamente a los jugadores reales, gente, porque de alguna manera no sé si el juego vaya a tener que equilibrar esto para dar opciones de que al momento de que empiecen este evento, tal vez compensar el tema del gasto de recursos porque podamos hacer kills tal vez a los hormigueros infectados, gente, porque demanda mucho y prácticamente el evento es cierto que te va a devolver una cierta cantidad de recursos que gastas en eventos, gente, pero aceleraciones de curación la gastas antes de momento. O sea, es un evento muy desgastante, gente, prácticamente. Entonces, por lo demás les podría decir, es un evento que realmente a algunos les ha gustado, a otros no. Tal vez por el tema de que tienes que pasar mucho tiempo en el juego. Pero es lo que hay, gentita, ni modo. Tenemos que acoplarnos a este evento, ¿vale? Un saludito para el buen Legoshi, el buen Naret, aquí reportándose, el buen Sebastián, Chano, Sorix, Oscar, el buen Santagar, crack. Santagar, ya te voy a hablar al Discord, crack. Me había olvidado sobre el tema de... perdona, crack. El buen Sebastián, el buen Rex, Itachi, Chuy, el buen Kaneki, el buen Soul ahí reportándose a tope, gente. El buen C137, el buen Ains, Aguilar, Shadow, el buen Perro Karum, el buen Felix, Aguilar Castro, la buen Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida, Yuki, un abracito para ti. ¿Quién más me falta por acá? Creo que ya estamos la gran mayoría, perfecto, gente. Listo. De una vez vamos acá al jueguito, de una vez. Verán, vamos a empezar. Más que todo, no pasa, crack, todo bien. Dale, Santagar. Listo, yo te escribo, crack, porque si no se me pasa, crack. Vamos por acá. Vamos a empezar, como les decía, explicando un poco del avance de los enfrentamientos que son los más esperados, gentita. Estamos aquí ayudando un poco a la alianza de R1C. Estamos peleando contra los infectados, gente, y sí que son un poquito complicados de lidiar, ¿vale? El buen cazador, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Dice, ya no me gustó mucho los zombies, hacen de gastarte mucho y peor cuando llegas a los enemigos de verdad, ya no hay... bueno, aún así si te das cuenta, tanto el enemigo como tu campamento están en las mismas condiciones, ¿no? Prácticamente tú como ellos van a llegar al mismo momento del desgaste, ¿no? Y ahí se va a decidir, pues, quién haya administrado bien la energía, recursos, etc, etc, como ustedes ya saben, ¿vale? Por acá vamos a ver el avance de este grupo. Les diría que este grupo ha avanzado demasiado, ¿vale? Será porque es el primer grupo y dentro de este grupo, obviamente... Ah, gente, Tony, ¿ya creaste el grupo? Verán, yo ya creé el grupo de WhatsApp para la comunidad, ¿vale? En ese grupo de WhatsApp hay un chat de los miembros del canal, que son parte de los miembros del canal. Si quieres ingresar a ese chat, bueno, tienes que hacerte miembro del canal. Y tenemos un chat en la comunidad de WhatsApp donde todos pueden hablar. Prácticamente todos los que son suscriptores del canal pueden ingresar a ese chat. Me olvidé de explicarlo en el video que hice del bar en LAN, gente. Entonces voy a publicarlo por acá. Me había olvidado, gente. Bien que me hiciste acuerdo. Antes de empezar, gente, vamos por acá. Es el chat este de aquí. Perfecto. Solo denme chance, gente. Les publico ese link, ¿vale? Vamos para acá. Listo. Enlace de invitación. Copiar enlace y listo, gente. Perfecto, gente. Vamos a poner aquí grupo. Listo, gente. Ahí lo voy a fijar, ¿vale? Pueden entrar automáticamente sin problemas, ¿vale? Listo. Este link también lo voy a poner dentro de... déjenme, voy por acá.
Le voy a poner ese link también, gente, dentro de... dentro de los... Dentro de acá, gentita, déjenme en chance. Vamos a poner así. Listo, gente. Ya, solo quería hacer ese acomodo, ¿vale? Verán, voy a publicar este mejor para que se vea mejor, de mejor manera. Porque por ahí como que me comí una letra, gente. O más bien... Listo, ahí está mejor. Vamos a reemplazar mensaje fijado. Y listo. Listo, gente. Ahí estamos. Perfecto. Listo, gente. Ahora sí, empezamos a tope. Perdón el... Verán, ese link es para el grupo de WhatsApp que tenemos del canal, ¿vale? Es prácticamente parte de la comunidad, así que todo ok. Listo, gentita. Bueno, les iba explicando acá. ¿Cómo van? Como les mencionaba, este grupo es de los más activos que he visto. Porque estas zonas, gente, hace poco nomás abrieron los túneles, ¿vale? Hace poco nomás abrieron los túneles. Y miren lo que han dominado dentro de estas zonas. Prácticamente esta zona ya se ha tomado por parte de Doc, R1C, por acá la alianza de BAC. Prácticamente, como en esta zona, ellos tienen bonificación, dominan antes de tiempo, ¿no? El tema, gente, es que dentro de esta zona, como nosotros estamos en el campamento rojo, esta zona nos favorece a nosotros, ¿no? El campamento azul le favorece esta zona. Por eso es que han ido respectivamente a las zonas que les corresponde. Y por acá el campamento azul ha logrado avanzar lo que más ha podido. Y obviamente están tomando la gran mayoría de estructuras. Al mismo ritmo estamos viendo tanto el campamento rojo como el azul. Prácticamente el azul está yendo un poquito detrás del rojo, ¿vale? Estamos hablando de que la actividad de Doc, la de BAC y de R1C se está notando un poquito más que la del campamento azul, donde está la alianza de TPX, la alianza de TAW. Ya saben, aquí hay jugadores muy fuertes. Entonces estamos notando un poco el avance. También es como está distribuido las zonas. Puede que no esté más favorable para el campamento azul, pero es como están avanzando, ¿vale? Por acá dice, ¿cómo estás, Jack? Bienvenido. Ya me uní, perfecto, gente. Ahí pueden unirse. Pasen tips para la primera. Dice, oye, Tony, dime, una guía nivel 16. Pregunta, una guía de nivel 16. ¿Pero qué quieres saber, crack? Una pregunta, ¿por qué yo no tengo el evento de corrupción? Es porque recién estás empezando. A ti te va a aparecer el primer evento de temporada que se llama Isla Perdida. Si quieres ir a verlo en mi canal está, ¿vale? Para que estés al tanto de eso. Perfecto, gentita. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Importantísimo desde esa parte. Como tú eres perro nivel 16 todavía recién vas empezando. Entonces no te va a aparecer estos eventos todavía. Sí, toca esperar. Primer evento, el que te sale crack, es el de la Isla Perdida. ¿Vale? Listo, gente. Entonces, como estamos notando los avances, prácticamente no han tenido enfrentamientos duros. Ya saben que en la parte norte la bonificación es parte del campamento rojo. Entonces han tomado la gran mayoría de estructuras que han podido, ¿vale? Y acá tanto el campamento azul no ha querido tener un enfrentamiento en la zona de bonificaciones del campamento rojo, ¿vale? Porque en esta zona, como ya saben, el campamento rojo tiene bonificación. En cambio abajo tiene el azul. Por eso es que en esta ocasión tanto el campamento azul como el rojo pues no han querido enfrentarse de este punto, ¿vale? El rojo sí o sí va a tomar estas bonificaciones y rápidamente. Aquí en la parte sur es donde tuvimos una transmisión viendo el primer enfrentamiento entre ellos. Y prácticamente, gente, aquí llegó un punto donde la alianza de Doc se enfrentó 3 versus 1, gente, ¿vale? Avanzaron demasiado y obviamente es claro de que les hicieron retroceder porque en este punto prácticamente el campamento sur tiene mucha ventaja y el campamento rojo pues no puede hacer mucho, gente. Prácticamente enfrentarse contra estos titanes aquí ya es complicado. Entonces han quedado algunas torres de la alianza de Doc. Han tratado de pelear. Lo que vimos en la transmisión, gente, es prácticamente la gran mayoría de enfrentamientos que han tenido. Aquí solo hubo un pequeño testeo, gente.
Solo hubo un pequeño testeo de ver quién es más fuerte que otro y nada más. Y a continuación vamos a ver las kills cómo han quedado, ¿vale? Solo déjenme... Por esto es para ayudar a la peleita contra los NPC, gente, porque... suele ser un poquito complicado contra ellos, gente. Perfecto. Listo. Déjenme tapo esto. Vamos por acá. Clasificación y listo. Estamos acá, gente. Perfecto. Tenemos parte de muerte de hormigueros. Si ven, el jugador Prox Calaba ha subido de kills prácticamente, porque han tenido un enfrentamiento pequeño. Y desde el punto donde el Tigre, gente, subió a 1.3, aquí JS 700, la jugada Blue Ant 719, prácticamente desde este punto, gente, no han hecho más kills. No ha habido más enfrentamientos, por eso es que no he traído más transmisiones sobre este evento, porque no han querido seguir luchando, ¿vale? Están esperando a la zona del árbol. Me imagino que no quieren tener peleas un poco tempranas contra los jugadores más fuertes, porque necesitan administrar la mayor cantidad de recursos para tratar de optimizar el avance que tienen contra el campamento infectado. Ya saben que el campamento infectado pues te agota conforme vayas avanzando en el evento, y mientras sigues avanzando pues te consume aceleradores, etc, etc. Entonces mejor optimizar y concentrarte en avanzar contra ellos para luego sí ir poco a poco, ¿vale? Entonces esto es lo que estamos viendo. Tema de tal vez quisieran ver el honor. Aquí el jugador, miren, el líder de TA, digo, el ex líder de MC. Aquí vemos a Kyle, gente, liderando el top 1. Y luego Calaba 13, como lo están viendo. Y aquí vamos viendo de forma descendente ya. Blue Ant en cuarto lugar, el Tigre en quinto lugar. Bueno, no están tan lejos en diferencias, ¿no? Más o menos hay uno que otro, pero están bien por esa parte. Miren, ahí dominando el tema de honor. Y tal vez puntos de competencia dentro de este grupo. Bueno, este es individual de cada campamento, ¿no? Aquí vamos a ver. Lo vamos a ver a continuación. Dentro de los hitos, vimos de que se aperturan unos hitos muy buenos que te empiezan a dar bonificaciones desde este hito. Te empiezan a dar bonificaciones más 1200 de ataque, de defensa y más 300 de vida, gente. Una vez desbloqueado este hito, llega el siguiente, y si desbloqueas este hito también y lo terminas, te dan otros más 1200 de ataque, defensa y de salud otros 300 más, gente. Esto, créanme que es mucha ayuda cuando te enfrentas contra los NPCs. Realmente es un bufo muy alto, gente. Les diría, ayuda bastante, ¿vale? Y actualmente estamos en este hito de temporada donde ya dentro de las zonas medioambientales se van a terminar las bonificaciones. Esto quiere decir que son estas zonas, gente. Esta zona ya le queda un día y 20 horas. Y igualmente, respectivamente, de cada alianza. Esto quiere decir que tal vez si el campamento azul quisiera invadir al rojo, puede hacerlo, ya que aquí en las zonas medioambientales se van a terminar las bonificaciones iniciales. Y aquí, gente, ya no tendrían esas bonificaciones tan altas. Lo mismo aplica para el rojo y al azul. Tal vez ahí, gente, una vez terminando esta bonificación, puede que en estos puntos, tal vez el campamento azul, desde este punto, ya quieran invadir esta zona, ¿vale? Esperando esa culminación de la zona medioambiental. Igualmente va para aplicar aquí en este punto, ¿vale? Tendríamos que ir viendo cómo se desenvuelve. Por ahora no han querido tener enfrentamientos muy fuertes entre uno que otro, y se mantienen las kills normalmente. Por ahora, si es que no tuvieran un enfrentamiento una vez acabando esta zona medioambiental, tanto en esta parte como en esta, sí o sí vamos a tener que esperar, gentita, a que se aperturen estos túneles. No hay de otra. Tenemos que esperar estos túneles. Son 6 días y 20 horas hasta que se aperturen estos túneles. Entonces hay chance hasta ese momento. Obviamente es de aquí hasta la próxima semana, gente, prácticamente. Bueno, sería hasta el próximo domingo después del reinicio, ya aperturándose estos túneles. Y empezando ya esa semana con enfrentamientos. Veremos quién avanza más rápido que otro. Lo que sí les digo es que como este grupo han agrupado las alianzas más fuertes del juego, tienen mucha actividad. Y miren lo que han dominado. Apenas no hace poco, gente, abrieron estos túneles. Y miren lo que han dominado en esta zona, tanto en esta. Y cada campamento ya ha dominado prácticamente su respectiva maravilla, gente, como lo hemos visto. Prácticamente se va a notar mucha actividad. Ya cuando sea el momento de enfrentarse, gente, OP. Ya me casé de los zombies, dice el buen Chano. Sí, desgastan mucho, gente, pero les diría que iban a haber NPCs o infectados que llevan bastantísimo nivel, gente.
van a llegar bastantísimo. Realmente es un evento donde demanda muchísimo la actividad, ¿vale? Demanda muchísimo la actividad. El buen Michael, ¿cómo estás, crack? Para recordarles a los que se van uniendo al chat, hay un link fijado para que se vayan uniendo al nuevo grupo de WhatsApp que tenemos de miembros del canal, ¿vale? Si quieren ver, vayan uniéndose, por ahí pueden hacer preguntas, etc, etc, va a estar muy bien. Ahí sí, pues no va a haber límite de quienes quieran ingresar, pueden ingresar nada más. En el chat de miembros del canal, ahí sí, si quieren ingresar a esa gente, les va a pedir permiso y ahí prácticamente solo los que son miembros del canal ingresan, ¿no? Pero por lo demás, por ahí si tienen dudas, inquietudes, pueden hacerlo sin problema. Solo sí, respetando siempre el tema de gentita de... Eso sí, respetando muchísimo el cómo te comunicas, el tratar bien a las demás personas, porque si no, gente, nos complicamos, ¿no? El buen Leyenda, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Ponme una pregunta, en guerra de servidores, ¿qué me conviene más? ¿Transportadoras o guardianas? Cazador, yo te diría que de aquí en adelante vayas viendo qué unidad que quisieras especializarte, ¿vale? Lo que pasa es que no puedes especializarte en dos tipos de unidades por el tema de evoluciones y a largo plazo es mejor mantener un solo tipo de unidad. Yo te lo voy haciendo corto. Guardiana, si eres free to play, o sea, si no inviertes nada en el juego, no es la mejor opción. Realmente vas un poquito lento a comparación de otros, pero las guardianas son las mejores unidades PvP que hay actualmente, ¿vale? Solo que necesitas dinero para igualarlas y irías detrás de muchos transportadores, porque las transportadoras son tu counter directo, ¿vale? Ahora, recomendación, arqueras y transportadoras son la mejor opción para los que son free to play, ¿vale? Y más que todo haciendo arquera. Las arqueras tienen mucho daño, vas a hacer bastante daño en el pangolín, el día de arqueras. El evento de marmota, vas a dominar mucho la marmota, porque las arqueras de forma natural en el juego, gente, son las unidades que hacen más daño del juego. Entonces te diría, para aprovechar tanto el PvP como PvE, las arqueras son muy buenas. Transportadoras también, no te voy a decir, son buenas, pero no van a ganar a las arqueras. Y en PvP también van, entonces más o menos para que lo vayan viendo. Dice, nosotros los vivos estamos aparte, exacto, gente. El que dice el buen Fabián. Yo paso lo mismo del 305, ya veo, entiendo. Entonces, es lo que hemos visto. Actualmente el evento de Dog está tranquilo. No hay enfrentamientos fuertes. Por ahora solo están enfrentándose contra los NPCs, que es lo clásico de este evento, gente. No hay de otra. Aquí lo que toca, gente, es enfrentarse contra los NPCs. Ya no hay de otra. Es prácticamente ir poco a poco contra ellos. Lo que sí saben muchos es que aquí en esta alianza, gente, llegó un jugador muy fuerte que es Vigilante, ¿vale? Vigilante es un jugador muy fuerte, muchos ya saben las estadísticas que lleva, es muy fuerte. Oh sorpresa, gente, lo han mandado a rango 0. Es porque se desconectó del juego. Creo que llevaba 2 horas desconectado y no se conectó y lo mandaron a rango 0. Bueno, ya saben que quienes se desconectan, luego pasado el tiempo que tiene de cooldown para subirte de ascenso, pues lo hacen sin problema. Entonces es un mecanismo para controlar aquellos que no se mueven del lugar, ¿no? Vamos a ayudar aquí para pushar un poco esta zona y vamos ahí a top. Para que lo vayan viendo ahí. Esos buffos que dio los hitos ayuda mucho, Tony. Michael te diría que sí. Ahora es más fácil contra ellos, pero aún así teniendo esas bonificaciones, gente, siguen siendo muy molestosos los NPCs. Siguen siendo un poquito forzados ahí. Son muy molestosos. Prácticamente, si no les acabas los suministros, te molestan demasiado. Yo estuve participando en una toma del emparejamiento en el grupo de robot, gente, en LOB. Gente, durísimo. Una estructura, gente, que era una residencia level 7. Esa estructura, gente, estaba ya casi por tomarse. Estaba al 5% de resistencia de la estructura. Me refiero, gente, por acá vamos a una estructura. Por ejemplo, digamos que esta era la estructura que estábamos tomando. Y la resistencia, gente, estaba en 5%. Hacíamos agrupaciones, Robot hacía agrupaciones, Soul hacía agrupaciones, todos armaban agrupaciones. Yo estaba también al delante armando agrupaciones. Y mientras hacíamos agrupaciones, gente, Robot golpeaba, Soul golpeaba y no lográbamos tumbar rápidamente esa resistencia, gente, porque los NPCs o los infectados ingresaban rápidamente a la residencia, la reforzaban tanto que yo, gente, obviamente la cuenta pues en la que estoy con Ared es fuerte, pero no tanto contra los que suele tocar ahí, esos jefes nivel altísimos. Y prácticamente muchas de las veces chocábamos contra ellos y tocaba sacar todos los jugadores que estaban dentro
y se seguía manteniendo ese 5 de resistencia. Llegó un punto donde bajábamos a 1% de resistencia, gente, y otra vez se unían los NPCs, un montón, 20 NPCs, 30 NPCs dentro de la estructura, gente. Y ya al momento de que daba 1% se metían 10, 20 y otra vez tocaba hacer la misma agrupación nuevamente hasta bajar todos los NPCs. Y una vez bajábamos todos los NPCs, la resistencia ya se había tomado nuevamente, gente. Se había superado otra vez a 5. O sea, era una locura. No sé si esto pase en muchos grupos. Justo cuando ya se quiere tomar la estructura, nuevamente refuerzan y es una locura. Para lidiar un poco con eso es, antes de enfrentarse a la estructura, sería bajarle todos los suministros, gente. Y así más o menos se reduce en ese caos de toma. El buen Unga. ¿Qué onda, Tony? Ya voy saliendo de la chamba. Dale, Unga, gracias por ese apoyo. Y espero que regreses bien a la casa, crack. Tony, con respecto a lo que te había comentado, de que yo no dejo abrir más de 18 cuentas de celular, ¿sabes algo? Verán, leyenda, parece ser que dentro de las normativas, tanto de, ¿cómo te puedo decir? De acceso a cuentas, etc, etc, gente, el juego, gente, hizo un nerfeo para las multicuentas, ¿vale? Lastimosamente esto te lo iba a contar, leyenda, pero se me había olvidado. Verán, para aquellos jugadores que tienen, como dice el buen leyenda, 18 cuentas o tienen más de 30 cuentas, 40 cuentas, etc, etc, gente. Ahora el juego limita, esto también lo puedes vulnerar un poquito, pero de alguna manera, para que le tomes en cuenta, es que dentro de las políticas y normativas del juego, esto fue un nerfeo para los que llevan multicuentas, ¿vale? Hay jugadores que cuando quieren iniciar un nuevo servidor, se crean 100, 150, 200 cuentas, gente. Bien, para vender recursos o si no para aquel jugador que es tryhard, tiene una super PC, gente, pone un emulador, abre 20 ventanas simultáneamente y está recolectando con un script ahí o con un pequeño bucle que se haga todo de forma repetitiva a ciertas horas. Hay gente que es muy tryhard de ese punto, gente. Sí, hay que hablar, hay que ser sincero. Los chinos son medios locos, los coreanos son medios locos, gente. Y prácticamente hay gente que está un poquito, que no tienen vida social y están 100% en el juego. Estos son aquellos que ingresan en un servidor y bien quieren vender recursos a otros jugadores. A comparación del precio del juego, lo bajan. Entonces, esto pues ha tratado de controlar el juego, gente, y ahora ha limitado de que aquellos jugadores que tengan creadas bastantes cuentas y estén iniciando al mismo tiempo con la misma dirección IP o con el mismo dispositivo, etc, etc, pues recibieron un nerfeo para que no tuvieran tantas cuentas y que no molestaran el tema de la ganancia que tienen por los jugadores que van iniciando en compras de recursos, ¿vale? Entonces, como han visto, lastimosamente aquellos jugadores que tengan más de 20, 30 granjas pues les nerfearon y así es lo que le pasó al buen leyenda. El buen leyenda, por ejemplo, es un jugador que tiene más o menos más de 20 granjas, bueno, más de 20 cuentas que las utilizaba. Entonces por ahora ya no le permite iniciar sesión en varias cuentas. Más bien leyenda sería de que pruebes tal vez un VPN, pero tendrías que comprarte otro celular para iniciar, no sé, unas 10 cuentas en ese celular y otras 10 cuentas en otro y así. O si no, crearte un emulador con una diferente estancia, etc, etc. Entonces prácticamente esto, gente, fue un nerfeo para muchos, ¿vale? No es solo por el tema de que, bueno, de alguna manera el juego es dueño de esto, ¿no? Y ellos controlan lo que deben hacer. Se tardaron mucho, les diría, en hacer esto, porque ya había jugadores que se molestaban por esto, porque sí molestaba, les diría. Sí molestaba, les diría. Sí molestaba. Muchos te sacan mucha ventaja con eso. Entonces, ya creo que tumbaron los negocios de los que vendían recursos, prácticamente, gentita. Por acá dice, no mames, Tony, dice el buen Soul, gente. Sí, en esa estructura fue una locura, gente. ¿Cómo estás, Empanada? El buen Empanada, bienvenido. Dice, son molestos, siguen atacando torres. Exacto, vean. Sí, suelen ser molestos estos infectados. Ayer tomamos la maravilla antes de la protección de la misma manera, pero con 50 jugadores apareciendo, así que se bajó rápido. Bueno, en esa parte ya cuando hay buena actividad, sí. La actividad es súper importante en este evento. Te diría que sí, Soul. También depende de qué tan complejo sea el evento. Porque en mi grupo donde está mi cuenta principal, que es Servidor 22, donde mi alianza máximo de actividad, gente, son 15 jugadores. Si nos vamos a otras alianzas de nuestros aliados, máximo 15 jugadores, 20 jugadores como máximo, gente, en batalla. No hay más.
Y usualmente los NPCs no suelen ser tan fuertes. O sea, se aparece máximo un jefe de nivel 12, gente. Y creo que en ese grupo el jefe de mayor nivel es de nivel 16, los jefes de mayor nivel en ese grupo. Entonces depende también de la dificultad y es cierto, el tema de la actividad pesa mucho más en estos eventos. Si no vas con un evento muy activo, ¿qué digo con un evento? Con una alianza muy activa o con más o menos un jugador fuerte que puedan apalancarse todos, prácticamente el evento ni siquiera van a poder avanzar, gente. Va a llegar a un punto donde ni siquiera aquí en este punto pueden avanzar. Miren, en este agrupamiento por ser muy fuertes y activos, ya han logrado hasta posicionarse a los túneles para prepararse al momento de que abran. Miren, tanto Doc ya está llegando, la alianza de Back más o menos posicionándose, R1Z todavía está tratando de agarrar más estructuras y luego próximamente irá hacia los túneles. Por este punto también miren, TAW, PLZ, no han querido todavía tocar estas maravillas porque aquí gente... Aquí si llegan jefes nivel OP. Entonces complicadito. No sé cómo vayan a distribuir después el tomar esta maravilla. Por ahora la están descartando en este grupo tomarla. Entonces importante en esa parte. ¿Cómo estás, Reverendo? Bienvenido, crack. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, yo conocí un vato en Talianda que en un mes ya tenía alrededor de 17 cuentas de granjas. Es que es así. Yo, por ejemplo, cuando inicié en el juego, mucho les he contado, yo también inicié con 20 cuentas granjas. Y ahora ya era, como les decía, era tiempo de que nerfeen esa parte porque era muy, muy top. Una pregunta, ¿evolucioné solo la primera parte es bueno? Apenas voy a evolucionar la segunda parte. Sí, sí. Ve con tu camino, crack. Ya es oficial eso, Tony, porque según el hada me dijo que no había límite de cuentas. Una cosa es lo que te diga el hada, ¿vale? Una cosa es lo que te diga el hada y otra es la que tú pones en práctica. Prácticamente el juego, gente, lo que está haciendo es actualizar sus normas y políticas del juego. Tú puedes saltarte esa parte de alguna manera, ¿vale? Es como te digo, por cada dispositivo tener enlazado unas 10, máximo hasta la capacidad máxima que te deje de enlazar cuentas, ¿vale? O sea, no hay límite de crear cuentas, es cierto. Pero en un mismo dispositivo, tal vez enlazado al mismo IP y eso, sí te están limitando. Dice Tony, ¿cuándo harás video de las granjas para que digas todos los cambios que hay? ¿Cuándo haré video de granjas? Tengo un video, puedes checarlo. Creo que lo subí el año pasado, crack. Un video actualizado sobre las granjas. Prácticamente está bien. Ahora, sobre el tema del nerfeo de las granjas, no sé si actualizarlo a eso porque... No creo que haya gente aquí que tenga tiempo para administrarse unas 20 cuentas granjas, gente. Más bien de los que quieran empezar. Tony, en momentos se puede utilizar los hongos de curación. Tony, en momentos se puede utilizar los hongos curativos. ¿A qué te refieres con eso, Michelle? Tony, mi server, uno hizo en Marmota unos 60G. Ya veo. ¿60G dices? ¿Seguro? Dice una lástima, ahora tendré que enlazar y borrar, enlazar las cuentas. Sí, es lo que te toca. No hay de otra manera. La única manera es de las cuentas que ya tenías enlazadas en un celular, borrarlas y dejarlas para otro. Es así. Por ejemplo, en emulador no te molesta mucho eso porque tú, por ejemplo, puedes iniciar un dispositivo con cierto sistema operativo, con cierta versión de Android, en una simultánea creación nada más y crees otra simultánea y listo, tienes como dos celulares distintos y prácticamente ya depende de qué tan potente sea tu celular nada más. Entonces es importante esa parte. Listo, gente, eso es lo que tenemos con el evento del emparejamiento, ¿vale? Creo que el buen Uga de querer luchar aquí, gente. Por mientras voy a ingresarle aquí y perfecto, gente, me voy a cambiar de cuentas. Ahora sí nos vamos con la alianza de LOB, gente. En la alianza de LOB, ya saben, es el segundo grupo más fuerte en el que le ha tocado del evento de la marisma corrupta. Aquí también no hay pelea, creo. Vamos a verlo. Puede que estén peleando contra un NPC, tal vez. Déjenme ver. Lo vamos a chequear a continuación, ¿vale? Vamos a ver. Dejé unas unidades construyendo una torre mientras. Dice, mi clan siempre dice que quieres cambiar de clan
No está muy inactiva, pero cuando... entiendo, Empanada. Sí, verás, lo mejor que puedes hacer, Empanada, es siempre estar en una alianza activa. Lo mejor que se recomienda. Esto es importantísimo. ¿Vale? Dice, en el evento no me gustó nada, dice el buen Stronex. Es repetitivo la lucha contra la IA y se gasta mucho. Pero tan como edificios y recompensas. Bueno, es que al final las mismas recompensas para los eventos actuales, que son 4 eventos de temporada, todos son los mismos. Déjame ver, parece que ya han construido. Por ahora parece ser que se ha frenado. Déjame ver si ahí... Parece que están peleando en este punto, gente. Sí, están peleando en este punto. Vamos a posicionarnos por acá, gente. Déjame ver si entro por aquí. Estos nodos, gente, Storm. Coloquémonos por acá y vamos a ayudar. Tal vez están haciendo agrupación, ¿no? Están ingresando directamente. Listo. Si entramos, bien. Bueno, mientras entramos, salimos y así sucesivamente, gente. Dice, Tony, ¿quieres ver el campamento, Tony? A ver, Tony, ¿quieres ver mi campamento o ya no? Podríamos verlo. Creo que el del buen Michel es el grupo 3. Podríamos verlo cómo va la alianza de Sky también. La alianza de Sky en este evento. Bueno, les cuento. Verán, en este grupo, como ya ven, en estas zonas que han abierto recientemente, miran, no han avanzado tanto, ¿no? En esta, por ejemplo, el tema de bonificación. El campamento azul tiene bonificación en la parte de acá y el rojo tiene la bonificación acá. La alianza de LOB está en el campamento azul. Entonces, como lo vimos en esta zona, como están viendo a continuación, azul arriba, rojo abajo. Entonces el campamento azul lo que ha hecho, gente, es presionar lo que más ha podido en esta zona. Pero si se dan cuenta, este grupo versus el grupo 1, que este es el segundo grupo y versus el grupo 1, miren, el tema de actividad y avance se nota mucho, ¿no? Entonces te das cuenta que el tema de actividad del grupo 1 es mayor y ha avanzado mucho más rápido que el segundo grupo. Aquí estamos viendo cómo han avanzado. Por acá, miren, en esta zona el rojo no ha querido avanzar mucho. Y esto, gente, es un poquito, les diría, no sé, tal vez en este grupo, más o menos ya viéndolo de esta manera, que LOB, gente, miren lo que han pushado y ya han tomado la maravilla de esta zona, ¿vale? Ya han tomado la maravilla de esta zona. Y como estamos viendo, en esta parte todavía nadie ha tomado esta maravilla. Y lo que pinta, gente, es que LOB vaya a tomar esta maravilla primero, versus al campamento rojo. Si esto va a pasar, gente, quiere decir que sí o sí el campamento rojo va a pelear por esta maravilla. Y aquí tendríamos LOB teniendo el primer enfrentamiento contra el campamento ya rojo, ¿no? Porque en este punto no han querido enfrentarse tampoco. Tanto en el sur como en el norte han querido que cada uno tome sus bonificaciones respectivamente. Entonces aquí veríamos un enfrentamiento. El rojo sí o sí va a tener que defenderse. Pero lo que sí se nota es que el rojo es un poquito más lento el avance. Estamos viendo de que están avanzando poco a poco. Yo les diría así, ojo de buen cubero, creo que este evento lo gana fácil el LOB, ¿vale? Me parece, no sé yo. Yo pensé que la alianza de OPS, de YS, aquí está, la alianza de OPS iba a ser más activa, ¿vale? Porque aquí ya saben que hay un jugador, el líder es muy fuerte, tiene estadísticas arriba de 3000 de daño, de defensa también. Es un jugador muy fuerte, pero no estoy viendo un poquito de avance por ellos. Parece que están yendo a su ritmo. Puede que no estén conformes tal vez con el evento o qué es lo que esté pasando. Pero por mientras, gente, lo normal. No ha habido enfrentamientos tan OPs. Por acá vamos a ver el tema de las kills, gente. Por acá tema de muerte por hormiguero. Miren, se mantienen así. Prácticamente DYS ahí con esta cantidad de kills. La alianza de Def, DYS, Def. Prácticamente estas dos alianzas han enfrentado uno con otro. Y por acá pues contra la alianza de LOB, gente. OPS, miren, aquí está el jugador, el fuerte, el líder de la alianza del OPS. Pero por ahora, gente, la alianza de LOB no ha peleado, gente. Prácticamente no se ha dado la oportunidad para pelear. Esto lo vamos a ver bien si se domina esas zonas y en la bonificación que tiene de forma inicial la zona roja, en donde todavía están empezando y donde tal vez LOB tome primera esa estructura. Tendríamos que ver si es que se defienden los rojos. Y tal vez habría un enfrentamiento. Y el primero importante también. Dice, actividad en unas alianzas chinas son muy bajo esta semana. Porque
tienes razón también. Como es el año nuevo lunar o el año nuevo chino, gente. Tienes razón. Puede que por temas de fiestas, etc, etc, estén ahí. Ok. Bueno, en esa parte el buen Sol tiene razón. Tiene razón. El buen Vinata, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, ¿tú crees que voy bien? Mi cuenta llevo 78 días y me conecto 3 horas por día. Y soy level 20 con 5 millones de poder. Y mi unidad pro tiene 1.4 millones de poder. ¿Voy bien? Reverend, yo te diría que vas un poquito lento, ¿vale? Porque yo te diría en 3 meses, porque son 2 meses. No, más o menos está bien, pero en 2 meses te diría que debería ser ya reina 23. Creo que estás tal vez, Reverenge, mejorando las estructuras todo por igual al nivel de la reina, lo que no debería ser así, crack. Tú lo que debes concentrarte, Reverenge, es mejorar todo lo que te pida la reina primero. No mejores, o sea, qué sé yo, subes la reina a nivel 22 y mejoras todo lo que puedas a nivel 22 y luego subes a nivel 23. Eso no debes hacer porque te retrasa. Mejor es concentrarse a tope solo en lo que te pida la reina. El objetivo es llevarla a nivel 25 lo antes posible, crack. Tony, mencióname un jugador que sea demasiado fuerte. Nivel ballena ultra cósmico. Ya te lo mencioné. El tigre, bueno, ya me cambié de cuenta. En el evento anterior, como vimos, y ya lo que me cambié de cuenta, hay un jugador, es el jugador más fuerte del juego y ya lo hemos visto. Es el que le dominamos el tigre de Dog. En sí, el nombre que tiene se lo traduce a español como Dada, ¿vale? Dada o el tigre que está en la alianza de Dog es el jugador más fuerte del juego prácticamente, ¿vale? Tiene las estadísticas más altas del juego. Tal vez las arqueras más fuertes, no, que digo tal vez, tiene las arqueras más fuertes del juego. En guardianas puede que le gane la jugadora Blue Ant, pero de por sí él es el más fuerte porque pega a la marmota, gente, y ya está cerca de los 10G de daño a la marmota. Entonces está muy fuerte, ¿vale? Dice, lee lo que te envié en Discord, Tony, déjame chequearlo. Deja bro Discord. Listo, acá el buen Goldplay. Tony, si vas a entrar a mi cuenta y los camiones en marcha en mi alianza, porque... listo. Perfecto, crack. Ya. Michael, verás, como borré el cookies y el tema de lo que tenía guardado aquí en el navegador, voy a tener que ingresar nuevamente a tu cuenta, crack. Porque tuve que borrar cierto tipo de información y se me borró los accesos de las cuentas, gente. Dice, bro, yo creo que ya jugaba en una cuenta de nivel 16 en mi celular, pero me compré celular nuevo, pero creo que la experiencia pasó una semana, soy nivel 10. Pero qué raro, no debería pasar nada extraño, te diría. Acá, por ejemplo, en tema de honor, gente, miren, al mismo nivel que va el grupo 1, eso sí no hay dependencia de eso. Influencia, van normal. Tema de puntos de competencia, pues el buen robot, gente, dominando a tope. Eso sí no hay duda, gentita. Y así van los eventos actualmente, gente. Para que lo vayan notando. Sin problema alguno. El tigre es más fuerte que robot, claro que sí, leyenda. El tigre es más fuerte que robot. El tigre es más fuerte que robot, gentita. Para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, es que miren, jugadores muy OP, ¿no? Por ejemplo, aquí, en tema de marmota, el robot pegó 6.4G a la marmota, miren eso. 6.4G. Ahora el buen tigre, gente, está en 9.8, creo que fue el máximo daño que pegó. O sea, él está ya cerca de los 10, gente. O sea, es bastante. ¿Qué emulador usas, Tony? Ahorita estoy usando la versión PC del juego, crack. Diría que es mucho más optimizada que usar un emulador. Lo que pasa es que un emulador al mismo momento te va a consumir muchos recursos. Por eso te digo, si no tienes una buena PC, no te va a ir muy bien los emuladores, ¿vale? Mejor mantén la versión PC y listo. Solo que en la versión PC no te permite utilizar tantas cuentas. Te limita un poco. Dice, jugué el evento anterior y nos emparejó con DIS. Solo nuestra ballena estaba a su nivel. El emparejamiento fue una base. En ese caso, por ejemplo, imagínate, en DIS que le toque en los eventos que estamos viendo a continuación, pues ya se nota el nivel en el que están, ¿no? Realmente debería enfrentarse contra los
realmente con quiénes deberían estar. El buen José Umaña, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Tony, viendo el despertar de la acacia, ¿me lo saco o para esta semana? Ah, quieres para tener un poquito más de buffo para el tema de la marmota, ¿no? Ahora, gente, bueno, podrías hacerlo, Michael, solo que en este punto yo les diría mejor concéntrense en sacar la mayor cantidad de despertares de la hormiga principal DPS que tienen, ¿no? Si tú tienes Berserker, sácale todas las copias de Berserker que necesites, crack. Necesitas el alto bufo que tiene. Te va a ayudar hasta en la marmota también. Yo por ahora estoy en ese trabajo, tanto en la cuenta que tenemos actual en LOB, sacando el máximo de despertares de la cristal, como en mi cuenta del 22 también. Es lo que hay. Tony, si quieres te mando foto al grupo. Claro que sí, crack. Vengo llegando, dice, ¿cómo va el evento de Doc? Normal, todavía no ha habido enfrentamientos fuertes. Así como vimos la anterior transmisión de los enfrentamientos que tuvieron, no ha habido muchos avances desde ese punto. Normalito. Dice, Tony, una pregunta. ¿Qué evolucionó primero? ¿Unidad 1? La unidad pro es importante. Es la que deben empezar sí o sí. La unidad pro es la que recibe las bonificaciones de clase también. Dice, ¿limitará el acceso de las cuentas en la versión PC? Es solo para reloj. Ah, sí te limita. En la versión PC del juego sí te limita. El propio navegador te dice que solo puedes tener, creo que abierto 10 cuentas a la vez, nada más. Creo que máximo 10 y no te permite más. Tony, ¿en qué servidor está ese tigre? Está en el servidor 192, creo que es. Déjame ver. Ah, no, es 194. Alianza Doc, servidor 194, crack. DOK, ¿vale? El servidor es 194. Ahorita no lo vas a poder ver en el servidor porque él está en el evento, ¿vale? Era de haberte mostrado ahí. Podríamos cambiarnos de cuenta para que lo cheques también. ¿Cómo estás, Saga? Bienvenido, un saludito para ti, bienvenido, crack. Lo malo que si quieres cerrar una cuenta se cierran todas. Exacto, Jack, es lo malo. Es lo malo de la versión de PC. Bueno, si es que tienes iniciado muchas cuentas. Eso sí. El buen Ayori, hola Tony, ¿cómo vamos? ¿Puedes mostrar el mapa a ver cómo van avanzando en ese evento? Por ejemplo, en este evento van así, gente. Normalito. Si se dieron cuenta, el anterior grupo, las alianzas ya estaban ingresando a estos túneles. Este es el segundo grupo más fuerte del evento y todavía no han ingresado a estas zonas, ¿vale? Ahí te das cuenta de que el grupo 1 es mucha potencia. Ahí hay demasiado, gente. Ahí sí hay demasiado. Por lo menos aquí es cierto. Diría que aquí la alianza LOB puede ser la más fuerte de este evento. Porque aquí les tocó gente contra estos, ¿no? LOB, Def. Bueno, los de Def también, gente. Eso sin dudar. Los de Def son fuertes. TMD, uno que otro fuerte. TGM, DIS, gente. Aquí diría que DIS es rival directo de LOB. En OPS también hay jugadores fuertes, pero sería de irlos viendo, gente. Para que se te vas a sorprender en mi grupo, Tony. Podríamos verlo, sin problema. Tony, se me sale de control los recursos, se me van rapidísimo. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en tierra hojas? Lo único que puedes tomar en cuenta, crack, es crearte cuentas granjas. No hay de otra. O sea, el juego, al inicio del jueguito, como ya saben, la limitación, gente, es que te vas a gastar muchos recursos al inicio del juego. Es lo clásico, ya después te empieza a sobrar. Entonces, para compensar un poco eso, crack, te toca sí o sí, pues crearte cuentas granjas. O si no, tratar de jugar un poco pirata, robar recursos. No te toca de otro, crack. No hay más. Tony, ¿recomiendas que gaste las aceleraciones en todo en general? ¿Los guardo o cuáles gasto? Gasta todo lo que puedas más bien en construcciones. Al inicio del juego necesitas avanzar lo más rápido que puedas. En tema de... A ver, uy, hay 20 de 20. Por ejemplo, miren, si ustedes ven un jugador con esta estrella, que actualmente los únicos jugadores que he visto que tienen esta estrella, gente, es el Tigre y Robot. No hay otro jugador que tenga esta estrella. Puede que próximamente la jugadora Blue Ant y Kyle ya mismo lleguen a esta estrella, gente. Esta es la estrella de máximo nivel, ¿vale? Ahora, yo no sé cuál sea el siguiente nivel de estrella, ¿vale? Por acá el buen Robot nos puede... Bueno, el buen Soul nos puede confirmar. Soul, tal vez si estás en la transmisión,
¿Has visto si hay otro nivel de estrella o se quedó ahí? Porque yo en actualizaciones no he visto si ya llega otro nivel de estrella, gente. Porque dice, ya abro varias cuentas a la vez. Entro y salgo de las cuentas. O sea, si cargo las 40 cuentas de Google y entro y salgo una por una, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa, crack, es que si estás en Google, entras, sales, listo. Cierras la sesión en tu cuenta y abres nuevamente. Lo que pasa, crack, leyenda, es que si tú ya tienes abierto 10 cuentas en Google y quieres añadir una cuenta más, el juego obligatoriamente te va a decir que cierres todas las anteriores para seguir iniciando nuevas cuentas. O sea, cerrarías las 10 anteriores que iniciaste y iniciarías con otras 10 más. Y así te tocaría sucesivamente. Listo, cazador, déjame abro por acá el chat. El de WhatsApp. Listo, déjame ver por acá el chat general. Foto para Tony. Ah, pero esos 58G, crack, es prácticamente pero sumatoria, ¿no? Yo hablo en el tema de daño, crack. Ah, entiendo. Tú hablas sobre los puntos que se hacen en el evento de Marmota. Ahí sí te entiendo, ahí sí te entiendo. Hace bastantes puntos. Por ejemplo, Robot hace más, te diría. Por ejemplo, Robot, esos jugadores altos, crack, hacen más de 100. Así te lo voy resumiendo. Creo que ni les he visto, porque la otra vez estoy hablando cuando ellos pegaban 5G más o menos así. Ellos hacen mucho más, prácticamente. Voy a mandar en Discord. Listo, Soul. Voy a estar al tanto para verlo, gente. María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Un solito para ti. Dice, ¿cómo se llama el canal de Discord? Verán, en el link fijado, como están viendo, hay un grupo de WhatsApp de los miembros. Bueno, es para todos prácticamente. Si quieres ingresarte a ese grupo, por ahí pueden hacer preguntas, pedir consejos, si quieren armar una cierta formación, preguntar qué hormiga es buena, dependiendo del evento en el que vayan, pueden hacerlo desde ese punto, ¿vale? Ahí está el grupo de WhatsApp. Ahora, si es que no te gusta mucho el grupo de WhatsApp, prefieres tal vez Discord, en la descripción del directo hay un grupo de Discord también, ¿vale? Puedes ingresar ahí y pedir también consejos desde ese punto. Solo que para mí, gente, WhatsApp es un poco más directo. Entro y rápido, sin problema. Dice, ¿cómo hago para lo de pirata para los recursos? Empanada, lo único que te toca es ir prácticamente a los jugadores que tienen granjas y robarles recursos. Eso es ser un jugador pirata. Tienes que ser el malo de la historia, como suelen decir. Porque los piratas, gente, no todos les gusta cuando van empezando en los servidores, gente. Bueno, ya se completó la construcción. Déjame ver si me posiciono por aquí. Me voy a posicionar un poco atrás para no estorbar mucho. Y me voy a posicionar. Vamos a ingresar acá para pelear un poco y listo. Vamos ahí. ¿Cuánta money le habrá metido Robot al tigre? Uy, el tigre mucho más, pero estamos hablando que estos jugadores crack es mucho dinero, papá. Resumiéndotele, medio millón, crack. Solo nos falta un grupo de Facebook, Insta y Reddit y listo. Bueno, yo diría hasta WhatsApp nomás, porque ahí se puede controlar nada más. Dice, ¿puedes creer que reinicié el celular de fábrica cuando me di cuenta que no me dejaba cambiar de cuentas? Creí que había pasado... No, bueno, ahí sí te limitó un poco, te diría. Te limitó mucho, te diría. Ah, miren, el buen Soul creo que ya me envió captura al grupo de Discord. Déjame ver. Ah, todavía no me manda captura, ¿vale? Todavía no me manda captura. Listo, ya me envió. Ya me envió. Ah, sí hay otro nivel de estrella. Voy a tener que descargar este video, ¿vale? Se los voy a mostrar, gentito. Déjame, pongo pantalla completa. Y vamos acá. Listo, gente. Este es el siguiente nivel de estrella. O sea, des en cuenta que este es el que ahorita muchos tenían límite. Y ahorita para llegar al otro punto, gente, son 512,000 puntos. Ay, gente, es que 512,000 puntos, gente, para llegar al siguiente nivel de estrella. Pero no hay diferencia, ¿verdad? Déjenme ver. Vamos a reproducir el video.
para que lo chequen, ¿ok? Sí se está viendo bien, ¿verdad, gente? A ver cómo dice la gentita. Sí se está viendo, ¿verdad? Les voy a enseñar el siguiente nivel de estrella, cómo se ve. Creo que es el mismo, todavía no han añadido a una actualización, puede ser. Sí se ve, perfecto, gente. Este es el nivel. Ah, le añaden un tipo... A ver. Listo, cazador, déjame abrir por acá el chat. Creo que solo le añaden como unas... Ligeramente, gente, noto que tiene los mismos efectos, ¿vale? Tiene... Solo como que le sale un tipo de ondas de color blanco, ¿vale? Le sale un tipo de ondas de color blanco o tipo azul claro o azul cielo o algo así. Y como que la han adornado detrás de la estrella con un tipo de algunas hojas de... No sé, que no se puede apreciar mucho, ¿vale? Pero es mínimo el cambio, ¿vale? Aquí lo pueden ver. Como que le han añadido detrás hay tipo de adornos de hojas y como que le sale un tipo de ondas de color blanco, más o menos se ve, como color blanco es. No es tanto, no me sorprendió el siguiente nivel, les diría. Ligeramente el cambio. Lo que sí te da es que todas las hormigas tienen 10% más de vida, ¿vale? Te da 10% más de vida subiendo el siguiente nivel de estrella. Es lo que noto. Bueno, y brilla un poquito más, es cierto. Me gusta el anterior más. Diría que, bueno, sí. Es que, bueno, es que tiene, como que tiene un poquito más de brillo, es cierto, en el centro. No sé, gente. No me sorprendió tanto. Así serlo sincero. Pensé que iban a añadir algo, un efecto más. Imagínate lo que te va a costar llegar de aquí hasta acá. Actualmente el buen robot va en 18,000 puntos, mira. Y para llegar a 512,000 gente ya harán sus cálculos. Es quedar en el top 1 de Marmota muchas veces. Y ni aún así es esperar mucho tiempo, ¿no? Por eso es que actualmente el Tigre y Robot tienen el nivel máximo de estrella. Kyle todavía no lo tiene, pero próximamente ya lo va a desbloquear. Igualmente Blue and y así sucesivamente. Entonces es lo que vemos, gentita. Déjenme... Vuelvo a poner otra vez la musiquita. Listo, gente. Ahí sí. Ahí podemos continuar. Por aquí dice, ¿qué país eres, Tony? Yo soy de Ecuador, gente. Tony, ¿puedo desvincular una cuenta y colocar otra? Claro que sí. Vas ahí opciones, desvinculas la anterior que tenías y vinculas con otra sin problemas. Por ejemplo, robot, mira, esta etiqueta cubre la estrella de robot. Esta es la del nivel máximo que hay actualmente. Esta de aquí, gente. Es la de nivel máximo. Déjenme aquí, vamos a ver acá. El buen César, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Vamos a apoyar aquí, vamos a recuperar y listo, gente. Es lo que tenemos actualmente. Como van viendo, es bastantes puntos para seguir subiendo el nivel de estrellas. Si tú llegas a la estrella roja, gente, ya es mucho avance. O sea, la estrella roja ya es que decir que entras en el grupo de estrellas rojas, ¿no? Por ejemplo, empiezas con la estrella roja y luego con la que tiene rayitos, la que tiene ondas y así. Por ejemplo, mira aquí esta cuentita con la que tiene rayitos y sucesivamente así. Ya saben que para tener y llegar a este nivel de estrellas, comprar todas las skins del juego. O sea, todas las apariencias de hormiguero del juego, tienes que tenerlas todas. Creo que el objetivo a futuro de la insignia es desaparecer la estrella dorada con tanta luz roja. Puede ser, ¿no? Puede que le hagan un rework ahí. Sin duda va a tener un rework eso, porque si no, ¿cómo le sigues añadiendo más efectos? Ah, quitaste el marcado. Listo, Zul, te agradezco. Miren ahí. Este es el máximo nivel estrella actual. No hay otro que tenga otro nivel. El que lo desbloqueó primero fue el Tigre, luego el buen robot. ¿Por qué preguntarán el Tigre? Porque él nació antes que el buen robot. O sea, él empezó su cuenta antes de que empezara el robot. Por diferencia de tiempo y compras, ya saben, se gana por esa diferencia. Tony, ¿qué tal el nuevo insecto a 100? ¿Lo tiene robot? No creo que se lo compró robot. Robot se va a comprar el insecto de arqueras, gente. Ahora, puede que ya lo habíamos visto, pero con otros jugadores. Creo que Admi, ¿vale? Veamos aquí dentro de la torre, lo podemos ver. Admi sí lo tenía, ¿verdad?
No creo que está activo. Había otro jugador, creo que Admi y Binks y ya lo tienen al nuevo insecto. Robot no creo que se lo compró. Tal vez lo compró, pero no lo maxió, tal vez. Puede que me equivoque. ¿Cómo se obtiene la estrella roja? Uy, es comprando skins, crack. O sea, es con dinero real. Comprando skins con dinero real. Otro también es quedando en el top de marmota. Estamos hablando este evento que atacas a esta marmota. Es quedando siempre en top 1, ¿vale? Queda siempre en top 1 y prácticamente pues a full. Ahí lo vi marchando. Bueno, sí, aquí, sí tienes razón. Veámoslo. Ahí está marchando, tienes razón. Aquí está el nuevo insecto. Verán, el nuevo insecto de guardián es muy fuerte en PvP, ¿vale? En PvP está muy fuerte. Muy fuerte. Veamos quién entra aquí para chequearlo, ¿vale? Listo, ahí ya lo podemos chequear, creo. Sí, ya lo podemos chequear. Listo. Es el buen Saitama, gente. Tiene insecto 94 él. Pero deben llevarlo con full guardianas para aprovechar al máximo, gente. Ya saben. Por ejemplo, aquí el buen robot lleva la clásica la mantis luchadora. La mantis hoja seca. Es muy grande a comparación de los demás. A comparación del Vindex, sin duda. ¿Vale? A comparación del Vindex, sin duda. Esta reducción que ya lo vimos en el anterior directo. Ya saben que si hay una descripción de tipo reducción, reduce tanto ataques, críticos, tema de daño de habilidad, todo tipo de daño reduce, gente. Esa estrella es cool, sí, gente. O sea, tener esta estrella, gente, no. Si tú no inviertes como robot, no lo puedes conseguir prácticamente. Esto ya es para ballenas, ¿vale? Esto ya es para ballenas, no hay de otra. No hay de otra. Yo en la cuenta del buen Naret todavía estamos a mitad de camino de la primera estrella roja, gente, creo. Un poquito más de la mitad ya vamos. Dice, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuándo fue que notaste que hiciste más daño a la marmota? ¿Qué cambios hiciste en tu tropa? Yo cuando comencé, yo soy un jugador, gente, que ya va a ajustar 4 años de juego, ¿vale? Estamos entre 3 años y 4 años, más o menos. Aquí hay jugadores muy veteranos, estamos hablando de los que me acompañaron desde que creé el canal de YouTube. Y empezamos desde cero en un servidor, un proyecto, hace mucho ya, gente. Muchos sabrán cuando iniciamos donde todavía ni había insectos, gente, ni hormigas de paga, nada. Realmente cuando el juego era nuevito y podías progresar de diferente manera. Obviamente antes el progreso era muy lento, gente. A comparación de ahora puedes crecer mucho más rápido ya. Pero es cierto, gente. Ahora, como ya llevamos más o menos casi 4 años de juego, más o menos ajustando ese tiempo. Por ejemplo, esta cuenta tiene 1070 días jugados. Mira eso. Se presentó 1070 días jugados. Mi cuenta lleva más tiempo todavía. Bueno, mi principal. Esta cuenta más o menos va a la misma temporalidad del buen robot, más o menos. Por ahí. Entonces estamos hablando jugadores ya 3 años de juego mínimo, gente. 3 años de juego. Ahora, para hacer más daño a la marmota, gente, lastimosamente contra un jugador que gasta no le vas a poder vencer. Lo que sí te doy recomendaciones, María Alejandra, es que vayas con arqueras, ¿vale? Las arqueras no hay unidad que les ganen. O sea, prácticamente si vas a arqueras ya tienes un punto adicional, que es la unidad que hace más daño del juego. Otro punto es el insecto. Obviamente, yo te diría, conforme pase el tiempo, el juego te va a empezar poco a poco a ir regalando insectos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en los puntos activos, en la primera etapa, el juego te regala entre el escarabajo ciervo, la mantis flor diablo y el escorpión emperador. Te lo regalan, ¿vale? Puedes escoger uno de los 3. Solo uno de los 3, dependiendo de tú si eres arquero, pues escoges mantis flor diablo y te va mucho mejor. Luego va a llegar la segunda etapa donde te van a ofrecer entre estos 3 insectos. Este es el escarabajo de hierro, el escorpión rojo y por acá esta es la araña corona de llamas. Esta es la mejor para arqueras si es que quisieran llevarlo. Y si no quisieras esperar esto, pues te compras más bien el paquete, ¿no? Te compras este paquete que lo sacas y te sacas de los insectos más actuales. Bueno, estos son muy fuertes. Si puedes hacer una inversión en estos insectos, muy bien. Un insecto bueno, gente, hace mucha diferencia hacer daño, ¿vale? Otro punto es acomodar los talentos. Cuando le vayas subiendo niveles a tu insecto, acomodar los talentos de mejor manera.
Puedes acomodar talentos para PvP y PvE, así sucesivamente. Cuando tienes pocos talentos, obviamente. Por ejemplo, nivel de robot, gente. Ellos no tienen tanto la necesidad de estar combinando tema de talentos, porque ellos, con la gran mayoría de niveles que tienen nivel 100, gente, o sea, pueden prácticamente completar una rama y seguir completando otra sin problema. Entonces no hay mucho problema en eso. Dice, pieles moradas de VIP con diamantes y asegurarse de completar todas las tareas diarias también como opción gratuita. Pero es un largo camino para recorrer para obtener la estrella roja. Es cierto, el buen Sol, miren, ahí te da consejos. Claro, puedes comprar con diamantes del otro juego. Obviamente es mínimo el tema del avance, pero conforme pasa el tiempo, cada vez que compres va sumando al progreso. Y es muy cierto eso. Ahora los nuevos ya tienen la oportunidad de tener insectos pay to win muy rápido. Cierto, vean. Mira, lo que nosotros... Era muy god ver, por ejemplo, una Proata. Que ahora, gente, una Proata era lo mejor del juego antes, gente. O sea, era una unidad que pegaba mucho y top. Y ahora la ves y ya no es muy buena comparada de las hormigas free to play que hay, ¿no? Kirkin, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ya analicé los despertares en un anterior directo, crack. Tony, ¿qué me recomiendas de la hormiga especial? No tengo pago gratis para atacar recursos. La coraza dorada puedes empezar usando, crack. ¿Cómo vas y estás empezando? La coraza dorada te va a ayudar mucho. Como es la que estás usando más, pues te va a ayudar mucho, crack. Así que lo puedes aprovechar de mejor manera desde ese punto. Tony dice, ¿me puedo meter a mi cuenta? ¿Aún van a revisar algo del evento? No, crack, métete nomás. Ya lo vimos. Sin problemas. Buenas noches, dice, duerme bien. Ale James, todavía no voy a ir a dormir, pero si vas a descansar, crack, que descanses bonito. Pilas ahí. Por mientras, empanada, mientras vas creciendo, usa la coraza dorada. No sé qué otras hormigas te hayan salido, crack. Darte una recomendación un poquito más top. Listo. Me van a sacar otra vez. Veamos cuánto aguantamos ahí. Tony, PvP de guardianas. ¿Qué necesitas? ¿Una formación PvP de guardianas? Más o menos dime... Si quieres formación de PvP, ¿cuál más fuerte está? ¿Y en qué evento vas? Si vas en Isla Perdida, si vas en el evento del Barren Land o la Selva Frondosa. El Barren Land, me suelo olvidar el nombre en español del evento del Barren Land, gente. Creo que se llama el evento... me suelo olvidar ese nombre, gente. El evento este de... ¿Cómo se llama, gente? El Barren Land. No es tierra. Bueno, es que traduciéndola al español es como tierra baldía o abandonada. Dice, ¿recomiendas doble distancia? En tema de guardianes, posiblemente sí. Pero es mucho mejor llevar un poco nivelado la formación, ¿no? Una tener melee, una de apoyo y una de rango o de distancia. Tony, ¿qué es mejor? ¿Inflata o Longinoda? Longinoda ahorita actual con el despertar de la Berserker. Está mucho más fuerte el meta de Longinoda con Berserker. Tony, ¿qué está pasando allí? ¿Dónde está? Parece Guerra Z, dice. Es que estaban peleando contra los hormigueros infectados. Es algo nuevo del evento de la marisma corrupta que está cursando actualmente. Tierra árida. No me acuerdo que se llame así, gente. Tierra árida, desierto. Sí, es que traduciendo al español el Barren Land significa eso, ¿no? Lo que pasa es que el juego al español le dio otro nombre. No recuerdo muy bien cómo se llama el nombre, gente. Déjenme verlo. En la guía que subí ayer le puse el nombre, ni aún así me acuerdo, gente. Déjame ver. Le puse el nombre como... Misterio Salvaje le llama, gente. El juego le denomina al Barren Land en español Misterio Salvaje, ahora que me acuerdo. Ahora que lo veo más bien, lo que me acuerdo. Dice, yo me meto allí, no duro ni 3 segundos. Es que no. Imagina, mi cuenta solo soporta tal vez una invasión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gente. ¿Pero por qué aguanto tanto? Porque miren las estadísticas por los hitos que se ha desbloqueado. Miren las estadísticas que llevo. Bueno, les voy a mostrar donde llevo 3 líneas. Tengo casi 4000 de daño, gente.
Casi 4000 de daño y arriba de 1000 de vida. 1300 de vida. Si se dan cuenta esa bonificación altísima. Así hasta me siento ballena, gente. Me siento ballena. Y miren con estas estadísticas. Se pregunta, soy del 1355. ¿Cuándo se abrirá la migración de servers? Para irme a un server más nuevo. Gracias. Iván. ¿Cuántos días vas jugando? ¿Cuántos días desde que creaste tu cuenta vas? ¿Vale? Hasta este punto. ¿Cuántos días más o menos calculas que vas jugando en tu cuenta? Desde que empezaste en tu cuenta. ¿Vale? Más o menos para decirte cuándo va a llegar tu primera migración y otros eventos que son parecidos a la migración. Uy, ya me sacaron. A ver, en esta ocasión, por ejemplo, aguanté 1, 2, 3, 4, 5, solo 6, mira, no aguanté 7. Es que casi tener 4000 de daño, gente, ya te sientes ballena. Dice, ve a Robot en el reporte de alianza con los bufos. Ay, 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 gente, vayan preparándose. Vayan preparándose para ver al buen Robot. Pero, miren, antes de mostrar al buen Robot, déjenme... Vamos por acá. Antes de ir acá. ¿Cuántos likes vamos? Vamos 30 likes, gente. Si llegamos a 60 likes, dejen su poderoso like. Si llegamos a 60 likes, les mostramos las estadísticas de cómo va Robot. Vamos ahí, gente. Ustedes pueden. Y les muestro y vamos a top. Y vamos a tope, gentita. Ustedes pueden, presionen, gentita. Para que vean cuántas bonificaciones tenemos actualmente. Bueno, es que con la cuenta esta gente, imagínate, si yo ya tengo casi 4000 de daño, imagínate Robot. Imagínense en Robot, gente. Para que se... Hola Tony, gracias por todo lo que hacéis con la comunidad de Ants. Miren, el buen Robot es un crack, gentita. Gracias por todo lo que hacéis por la comunidad. Miren ahí a tope, gente. Déjame ver qué dice el buen Iván para que más o menos me diga una noción. Ya, crack, miren el buen Robot ahí, a tope, ¿no? Llevo como 5 meses, creo. ¿Seguro, Iván? Seguro 5 meses. Es que verás, cuando es una cuenta nueva, vamos a mandar un abracito al buen Robot. Verán, cuando es una cuenta nueva, estamos hablando desde que tu cuenta se crea un mes, más o menos. Al mes o mes y medio empieza a llegar el primer evento de migración. Es el único que llega a sus servidores que se denomina migración, ¿vale? De ahí posteriormente llega, por ejemplo, el buen Iván ya pasó por la isla perdida, porque la isla perdida aparece cuando tienes más o menos 2 a 3 meses de juego, ¿vale? Empieza tu primer evento. Tú estás, por ejemplo, me imagino que tal vez ya estarás en la isla perdida o tu segunda isla perdida. Ahora, Iván, para poder pasarte de un servidor a otro, necesitas estar en una alianza, bueno, salirte de tu alianza y esperar hasta que aparezca un evento que se llama convocatoria entre servidores. Este evento aparece cada vez que quieras ir a la isla perdida. Una vez tu servidor dice, está por empezar, tantos días faltan para que empiece la isla perdida, a su momento llega el evento de convocatoria entre servidores, así se llama. Ese evento es un poco distinto a la migración. Ese evento lo que hace es que, crack, cada alianza tiene la oportunidad de iniciar la convocatoria. Esto quiere decir que van a llamar jugadores. Aparece un panel, le das ahí donde dice convocatoria entre servidores y vas a ver en los servidores al que quieras ir qué alianzas están iniciando este evento de convocatoria. Entonces, si tú estás interesado, vas al servidor al que quieres ir y una alianza está aplicando, tú le das a aplicar a esa alianza y necesitas el permiso del líder. Si el líder te acepta, ingresas a su servidor y ya le alianza. Y es una migración, ya no necesitas asistir como a anteriores veces. No necesitas ni siquiera ahorrar TPs de rojos de migración. Es lo normal prácticamente, ¿vale? Para que lo pilles. Y esto es importantísimo. Robot, ¿a cuál servidor pertenece? Al 501. Y esta cuenta también está en el 501. Déjenme por acá. ¿Cuántos likes vamos, gentita? 45. Ustedes pueden. Lleguemos a 60 likes, gente. Y vemos este reporte del buen Robot, ¿vale?
Vamos a ver el reporte del buen robot. Y aquí se pegó con un élite nivel 14 normalito, gente. Estaré atento entonces. Listo. Dice, ahora está el evento de la prueba de la isla. Qué genial. Listo. Ahí puedes aprovechar el evento del... Bueno, si es que ya estás en el evento de la isla perdida, tienes que esperar a volver y otra vez que inicie y así participar, nada más. Te mandé unas capturas al Discord, Tony. A ver, déjame ver. El buen Legoshi. Ahorita las abro, ahorita las abro. Pero las enviaste por el grupo de Discord, ¿verdad? Listo. Ay, bueno, me enviaste una bonificación. En formación mixta, más o menos. Oh, está curioso. Podría mostrarlo acá. Podríamos mostrarlo por acá, sin duda. Sin duda que sí. Podríamos mostrarlo. Pero déjame... Después vamos. Déjame... Hasta que lleguemos a la meta, gente. Después le mostramos el reporte, ¿vale? Déjame en refuerzo acá. Y listo, gente. Ahí le damos a top. Así que no se olviden, dejen su poderoso like. Dejen su poderoso like ahí. Que no les cuesta nada, gente. Y si pueden, compartan la transmisión a mucha más gente. Valga la redundancia, que me ayuda muchísimo. Ahora estamos peleando contra los infectados. No hay mucho, diríamos, que tema de acción en tema de jugadores reales. Por ahora hay que esperar hasta que... Puede que en este punto tal vez el campamento rojo quiera invadir al azul. Pero en esta zona sin duda va a haber tal vez un enfrentamiento. Porque aquí lo que busca LOB sin duda es avanzar contra ellos, gente. Dice Tony, ¿qué tú tienes que hacer allí? ¿Y qué pasa si ganas? Si ganas te llevas muy buenas recompensas, ¿vale? Y te ganas una skin de hormiguero muy buena. Que es esta. Pero es limitada, solo dura ciertos días. Pero es por ganar el evento. Esta skin te la dan por ciertos días. Dependiendo de si eres líder o no. Este skin te la dan, ¿vale? Este skin te la dan por haber ganado el evento de la madridisma corrupta. Ahora también te dan un marco de chat también, un marco de jugador que dura ciertos días también, un marco de chat que también dura ciertos días. Pero lo bueno de este evento es que te dan ciertas recompensas y la oportunidad de también sacar las nuevas hormigas del evento, ¿no? Eso ya es tema de suerte, no hay de otro. Eso sí ya es tema de suerte. Tony, se me olvidó preguntar si bicolor sin estrellas es mejor que Adelersi 4. Sin duda. Sin duda, en ese punto sí. Por ejemplo, si ya la Adelersi estuviera a 6 estrellas, ahí sí ya mucho mejor la Adelersi. Porque ya hace un poquito más de kills. Dice, me gusta más la skin de los Island. Te diría que ese skin no está nada mal. A mí sí me gusta. Aunque el de la isla perdida, que es este, gente. ¿Dónde está? Por acá. Este es del evento del Barrenland. ¿Qué digo del Barrenland? Este es el evento de la selvita, gente. Este es del Barrenland. Este es de la selva. Selva, Barrenland. Y el de la isla perdida, gente. A ver, déjame ver si lo encuentro. Aquí está. Este es de la isla perdida. Es chévere, sin duda, gente. ¿Tú has ganado una vez, Tony? O sea, otros eventos sí los he ganado, crack. En la isla perdida he ganado ciertas veces. En el Barrenland creo que tengo contadas 2 veces nomás he ganado. En el evento de la selva gané 2 veces también, contaditos. Actualmente en este evento todavía, como es el primero y el que está, como es nuevito y todavía sigue siendo beta, posiblemente ganemos en esta cuenta. Ahora debería de ver con el trébol a ver si tenemos suerte, porque hay un trébol del evento también, gentita. Hay un trébol del evento y hay chance de poder obtener mejores recompensas. Y también, como muchos ya saben, en la incubación de temporada, en la incubación 100, ahora te da una hormiga de forma aleatoria de entre todas estas, ¿vale? De entre todas estas. Te da de forma aleatoria, llegando a la incubación 100 de todas estas, una de todas estas. Y adicional también, o sea, te van a dar 2 hormigas, gente. Una de todas las que les mostré. Y también una de estas 3, ¿vale? Esto es de forma aleatoria. Bien te puede salir esta de guardianas, esta de arquera y esta de transportadoras. Va a estar bien. Y en esta cuenta, gente, buscamos sí o sí esta melee. Buscamos sí o sí. Muy buena. Vamos a ver y probarla para ver. En mi cuenta principal la necesito, sin duda. La necesito, gente. ¿Cómo ves ese evento en la alianza de robot? Bien. Bien, está un poco conflictivo. Si te das cuenta, mira, contra los infectados... Esta torre no cae, prácticamente están defendiendo a tope porque están tratando de sacar una y otra vez, sin duda.
Una otra vez, gente. Déjame ver ahí. Refuerzo y entramos. ¿Cuántos likes vamos, gente? Vamos 51. 9 más, 9 likes más, gente. Vamos, 9 más. 9 likes más, gente. Vamos 51 likes. Si llegamos a 60 likes, gente, mostramos las estadísticas de robot. Actualmente con las bonificaciones. Para que se den una noción de cómo van los jugadores más fuertes actualmente. ¿Cuántas unidades tienes, Tony? ¿A qué te refieres con unidades? ¿Hormigas especiales te refieres? Me uní al grupo de WhatsApp de Tony, dice. Merezco mi estrella roja. Que fuera así de fácil, ¿no? ¿Cómo estás, Jesús? Dice Tony, buenas noches, dice. ¿En qué servidor recomiendas farmear la skin de marmota? Verás, realmente, si tú quisieras ir a un servidor para farmear marmota, esos servidores suelen estar un poco protegidos. Lo que pasa es que esos servidores, los jugadores que quieren, obviamente, planear lo mismo que tú, protegen y no dejan ingresar a quien sea. Tratan de dejar ingresar jugadores que están menos nivel que ellos o que hagan menos daño que ellos, ¿vale? Ahora, no sé cuántos servidores estén bajo el tema de la marmota. Tienes que preguntar por aquí en el chat a ver si alguien te puede decir, mira, tenemos este top de daño y tal vez si te interesa puedes ingresar. Ahora, recomendable ir a un servidor abandonada. Sí es buena opción, solo si en ese servidor hay por lo menos la alianza que sea la más activa, que por lo menos vaya a eventos, ¿vale? Porque si tú vas a un servidor abandonado y no hay una alianza activa que por lo menos vaya a querer ir a eventos como Isla, por ejemplo, Barrenland, te vas a perder mucho bujo y prácticamente es desperdiciar mucho potencial en tu cuenta. Mejor es buscarte un servidor más o menos nivelado que puedas quedar dentro del top 10, por ejemplo, en Marmota y ir a los eventos, que será el recomendable. De ahí, con suerte, podrías encontrar un servidor que la alianza vaya a ir a eventos y que quedes top 1, con suerte. Pensé que eso ya era en todos los servidores, Tony. Y ya acabo de llegar a las 100 eclosiones y solo me dieron una del evento y la segunda azul. Estoy en la selva. ¿En serio? Ah, pensaste que... Ah, ok, entiendo. Pensaste que este cambio surgió en todos los eventos. Ah, ya te entiendo. Te entiendo, crack. No, prácticamente este cambio solo es para este evento, prácticamente. Sí. Unidades de hormigas especiales, solo quiero decir. Uy, es que unidades de hormigas especiales, mira, tengo todas estas. Si quieres verlas. Prácticamente las que me hacen falta son las nuevas del nuevo evento. Y las pay to win. O sea, estas pay to win sí son con dinero, crack. Pero de ahí solo me hacen falta las del evento. Esta. Prácticamente. El buen Ago, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. El buen Ago aquí reportándose, miren ahí a tope. Ago, ¿qué tal ves el evento? ¿Muy difícil? Veamos qué dice el buen Ago, gente. A ver cómo lo ve el evento. Uy, ya están construyendo, gente. Estamos construyendo torre, ya destruimos su torre. ¿Robot ya tiene la hormiga melee del evento? Claro que sí, crack. Ah, la nueva melee. Él prefiere utilizar la pay to win, crack, sin duda. 55 likes, gente. Vamos, 5 likes más y mostramos las estadísticas, gentito. Mira, para que lo cheques, déjame ver si el buen robot está aquí dentro y vemos la formación de él. Mira, esta es la mixta, la que vamos a ver en los reportes. Y por acá, bueno, no hay otra formación más. Pero él lleva la melee. O déjame ver si hay otro. Por ejemplo... Pucha, el buen Fuel de Flame lleva la melee también. Lo podemos chequear también con él. Dice, ¿estaría bien esta formación Dolly Longitud de Berserker o en vez de la Berserker la Bombi? No, Jax, utiliza la Berserker con Longi Dolly. Ahora, Jax, no sé si la Berserker le puedes añadir despertar. Ah, en la otra torre estás. A ver, déjame ver. Acá está la otra formación. Ah, esta es la otra formación de robot, miren. No está utilizando la clásica full arquera. Está utilizando la mixta en la otra formación que vimos, en la otra torre. Y en esta torre está llevando full guardiana. Sí, Ago, estás en el evento de los infectados, ¿verdad? Sí fuiste, ¿verdad? ¿O te fuiste a otro evento? Estoy en el mismo evento. Ah, te fuiste a la alianza de Legoshi. Entonces estás en H2K, ¿verdad? Ay. Ahora sí les demostraste el nivel, entonces. Es que la cuenta de Luen Ago, gente, es muy fuerte también.
Les demostraste nivel también. Dice, no estoy con... O sea, no estás con ellos. Ah. Ah, entiendo. No estás con ellos, pero estás en Vlad del servidor 110. Ah, entiendo, entiendo. Yo pensé que habías ido con ellos. Ah, listo, listo. Entiendo, entiendo. Entiendo, crack. Ah, te estás enfrentando a H2K. Ah, entiendo, entiendo. O estás de aliado. Ah, son aliados, listo, entendido. Tony, ¿cuál es tu plan para obtener ventaja o no tienes? Encima me quiero unir a tu Discord, que habla por allí. Empanada, si quieres, únete por el grupo de WhatsApp. Ahorita tenemos un grupo de WhatsApp, gente que pueden unirse, está en el link fijado. Ahora, para tener ventajas, eso, gente, prácticamente en este punto es muy complicado seguir mejorando, ¿vale? Porque una vez llegas a un punto donde tienes 1800 de daño, 1700, ya es un poquito más tardado subir las estadísticas. De aquí, para tener una bonificación alta, es esperar un mesecito más y seguir mejorando. Aquí cada mes se mejora algo, no hay otra. Sí o sí, sí o sí. 57 likes, gente. 3 likes más. Dejen su poderoso like. Dejen 3 likes más. Y entramos aquí, gente. A ver las estadísticas de robot con las bonificaciones. Para que vean cómo andan, ¿no? O sea, es que se van a sorprender con esto, gente. Sí, hago. Ya lo leí. Sí lo leí, crack. Prácticamente han sido aliados. Entiendo, entiendo. Ah, acá mandaste el mensaje. Me gustó ese nuevo evento, pero se gastan muchos recursos, aceleradores y tips. Y las peleas contra los infectados no se gana kills. Creo que para mejorar ese evento no se debería gastar. Puede que al inicio no deberíamos estar gastando recursos, eso se refiere. O tal vez de tratar de usar un tipo de energía contra ellos diferente o otro tipo de recursos que lo obtendríamos en este evento para enfrentarnos a ellos de forma diferente. Puede ser una opción también. Puede ser una opción. Dejen su poderoso like, gentita. Vamos ahí. Vamos ahí. A ver, déjame ver cómo va aquí. Uy. Vamos bien. Estamos retomando muy bien la torre. Mira ahí. El buen robot entra, gente. Esta es la formación mixta, a tope. Por ejemplo, el buen robot contra los NPC solo se enfrenta con T10 ya. Prefiere ahorrarse el tema de hongos de curación para más adelante, donde sea crucial. Que es esto, gente? Aquí sí necesitas. Tony, todavía no empezamos a pelear contra los enemigos. Entiendo. Claro, es poquito a poquito eso. Es poquito a poquito mientras vayan avanzando, ¿no? Miren el buen robot posicionándose en primera línea ahí. Le va a defender a tope. Como ya saben, el buen robot es top. La torre ya va un buen porcentaje ya de construcción. Tema de daño a la torre, más o menos 93%. Es que es mucho. Los NPCs llegan a full. De aquí hay jefes. Ya deben estar llegando los élites o todavía los jefes no. No solo a élites. Ya mismo deben estar llegando los jefes, gente. Los jefes ya mismo llegan a estos puntos. Cuando las torres ya bajan un poquito más. Ah, bueno, los suministros también ya están un poquito bajos. Entonces, para tomar esta estructura no va a ser tan complicado. Tony, 60 likes. Listo, gente. No hay jefes aquí. Perfecto. Listo, gente. Llegamos a 60 likes. Esta es la formación de robot. Para que se den cuenta, insecto nivel 100. Todas las apariencias del juego. No. El buen robot no se compró la apariencia del... O no se la equipó, pero no la tiene la del lagarto ese que tira rayos rojos, ¿vale? Esto no había notado. Bueno, el NPC es insecto nivel 60. Es que no es tan OP. Cuando es jefe, ahí sí, gente. Cuando abre otra área de jefes... Ah, listo, listo. Cuando abran el otro nivel de jefe. Listo, listo. Ahí pueden ver las bonificaciones, gente. 5000 de daño, gente. 5000 de defensa. Casi 2000 de vida, gentita.
Y eso que estamos hablando que no tiene unidades de temporada, ¿vale? Cuando aquí añade unidades de temporada, esto sube aún más por las bonificaciones que haces con la mejora de edificios de los eventos, ¿no? Por ejemplo, hay mejoras que dice para todas las unidades o hormigas soldado y otras que dice que solo son mejoras para unidades de temporada. Entonces, el buen robot debe tener más todavía. Dice, tiene más vida que yo en ataque. Exacto, gente. Exacto, gente. Porque esto, gente, solo es bonificación de hormigas T10, ¿vale? Ya cuando llevas hormigas de temporada es otro chiste. Ahí las estadísticas son más altas, gente. Así que, gentita, dice, voy a mandar mensaje para... Ah, listo. Listo, Soul. El buen Soul, gente, va a hacer un ataque con las mejoradas, ¿vale? O sea, con las de temporada. Lo vamos a ver. Así que ahí van a ver una comparación entre estas estadísticas con las de temporada, ¿vale? O sea, el buen robot, gente, con esto, mira, se farmea a los NPCs. No hay problema contra él. No hay problema contra él. O sea, esto, gente, te lo comes fácil. Dice, robot no consigue la hormiga de temporada y Soul ya la consiguió. Es que al final es tema de suerte, ¿no? Déjenme por acá. 5000 de daño, gente. Es que es una locura, ¿no? Con esta cuenta, mira, estamos cerca de 4000, por ejemplo. Ahí ya se nota. Vamos a ayudar a construir aquí. Mira, ya está ingresando la unidad. Ya están ingresando. Vamos ahí. ¿Cómo está, Cero? Bienvenido. Queremos ver este ataque de Soul. Ya lo vemos, gente. Tony, ¿qué quieres dormir? Ya serán las 12 de la noche. Fue un directo. Ah, dale, Impanac. Vas a ir a dormir, dale, crack. No te preocupes y que descanses bonito. Tony, ¿qué crees que tiene que mejorar este evento? Tienen que mejorar el tema de los recursos, ¿vale? No sé cómo lo quieran acomodar porque... bien deben hacer que se reduzca mucho la cantidad de recursos contra los NPCs. O sea, no debe ser gastar la misma cantidad de recursos que te enfrentes contra un NPC contra un jugador normal. Y además que no puedas contar kills, ¿no? Como tú decías, Ago. Deberían tal vez bien, si tú te enfrentas a un jugador normal y gastas cierta cantidad de recursos, contra los NPCs por lo menos que sea menos de la mitad, ¿vale? La mitad de recursos que fueran a enfrentarse a un jugador normal, que gastarse en recursos la mitad. O que tal vez sea mucho menos, tal vez un 25%, para que el desgaste no sea tanto y cuando llegue el momento de pelear en el árbol contra los demás, ahí sí contara ya el tema de los recursos a full. ¿Vale? Yo diría que cuente un poco, pero está bien, ¿vale? Puede que a la final hagan un acomodo y a la final no consuman nada de recursos y lo sustituyan por otro tipo de recursos que lo conseguiríamos en este evento. No sé cómo lo van a hacer, porque está muy demandado eso. O sea, tema de recursos te retrasa mucho. Que reduzcan la cantidad de voces en el área. Ayer nos tocó pelear contra 6 voces a la vez. Puede ser que la cantidad de voces, ¿no? Ahora, tú lo puedes contrar un poco eso, Unga, ¿vale? Haciendo cierto tipo de tips, va a ser un poco más lento, pero puedes evitar que te lleguen voces, ¿vale? Ahora, tomando todo esto en cuenta, gente, diría que tal vez el tema de voces que vayan apareciendo, como tú lo puedes controlar para que no aparezcan, no sería tanto problema, más bien el tema de recursos sí sería el problema. Ahora, tiene cosas positivas el evento porque tiene una resistencia de temporada que hemos notado que ayuda bastante, ¿no? Ahora, otro punto tal vez del evento que debe cambiar es que tal vez el hito que tenemos de bonificaciones que tenemos altas, que ya vimos como robot tiene bonificaciones muy altas, tal vez sería de ver que ese cambio deberíamos notarlo mucho más antes, ¿vale? Bueno, ahorita vamos... ¿Cuánto vamos del evento? Vamos a 16 días, más o menos vamos a la mitad del evento y ya apareció el hito donde recibimos más bonificaciones. Tal vez ese hito debería llegar un poquito más antes para que no sea tan pesado enfrentarse contra ellos, ¿vale? Diría esos cambios. De ahí, más que todo, todos se quejan porque es muy desgastante desde el inicio por los recursos. Pero dice, hola Tony, ¿es raro usar formación carrier? O sea, hablas 3 líneas transportadoras.
No es raro, es lo más común. Yo utilizo full transportador, crack. Es lo más común si vas con transportadoras. El pelear contra el NPC debería devolver el 80% de los aceleradores gastados. Junto con el 80% de los recursos, reduciendo su coste para que... mira eso sí apoyo. Tema de recursos y aceleradores deberían devolver, porque hasta ahora, como ya saben, aceleradores no te devuelven ningún evento, solo recursos. Y diría que enfrentarte contra el NPC sí debería devolverte los aceleradores. Debería. Qué sé yo, ya cuando termines cierta parte de hitos y ya estén por desbloquearse los túneles del centro y llegando ya al árbol, el juego ya te devuelva por correo todo lo que te gastaste en pelea contra los NPCs. Y ya ahí con todo eso pues enfrentarte aquí. Sería bueno, ¿no? ¿Qué pasó con el evento del Tigre, Tony? Ya lo vimos, lo analizamos, todavía no hay peleas, ¿vale? Un poquito se han enfrentado otras alianzas, pero la alianza de Dog con TAW no se han topado ya. No han subido en kills, ahorita están tranquilos y más bien están esperando a que abran los túneles para el centro del árbol. Y ahí sí vendríamos a tener una transición cheta. Para chequearlo. Sí, sin duda, el tema de aceleradores deberían devolverlo ya con ese evento. Que durante las peleas contra jugadores pudieran aparecer y ya lo dejaría muy desbalanceado. No, ahí sí estaría muy desbalanceado, te diría. Porque si aparecen IAs mientras se están enfrentando a otros jugadores, hijo, se te complica, ¿no? Ahí le veo mucho y doble desgaste todavía. No, debería ser normal. 1 versus 1 contra los jugadores y listo. Que no interfiera la IA, porque si se meten los infectados mientras peleas con el rival, gente, locurón. No hay como dar prioridad porque te desgasta mucho. Y eso sí que en eventos donde no hay mucha actividad pueden llegar al centro del árbol, gente. Porque ya vi eventos donde tienen como por ejemplo máximo 7 jugadores activos y que les ha tocado en emparejamientos. No pueden salir ni de su zona inicial, gente. Se han atorado ahí y están avanzando muy lento, tratando de aplicar estrategias para ir desgastando poco a poco las torres con sus estructuras. Y imagínate, con 7, más o menos, con 7 jugadores activos, no puedes hacer mucho. A menos que tuvieras uno muy OP y con ese se apalancan, tal vez avancen sin problema. Pero de ahí no hay de otra, gente. Te quedas muy atrás y se te limitan muchas cosas. Entonces ya depende de ustedes qué tan activo haya sido su alianza en el evento que hayan ido. Y lo normalito. Deberían ajustar eso, creo que deben ajustar muy bien a la situación actual de las alianzas. Eso falta también un pequeño ajuste. ¿Puedes mostrar el mapa para compararlo con mi mapa? Sí. Más o menos van así. El evento del tigre va más avanzado. Ellos ya han tomado, por ejemplo, en esta zona, respectivamente el campamento que le ha tocado la bonificación inicial, ya han tomado. ¿Vale? El tigre ya con su alianza, el campamento ya tomó toda su zona. Y el rival también ya tomaron toda su zona. Ellos van más avanzado que este, ¿vale? ¿Qué dificultad tiene tu evento, Tony? En mi cuenta principal tiene dificultad. Creo que tenía 4. Esta tiene 6. Creo que 4 tenía mi dificultad. 4 tiene dificultad. Esta, por ejemplo, tiene dificultad 6. Es alta. Es del primer grupo y segundo tienen la misma dificultad. Listo. Reporten alianza. Perfecto, gente. Vamos a verlo. Esto es, miren, bonificaciones con hormigas T10. Llegando a 5000. Este tiene 5400, 5400. 5000 de defensa y casi 1900 de... Bueno, 1900 de vida tiene la primera línea. Listo. Ahora con hormigas acá, con las de temporada, gente. Mira lo que sube de estadísticas. 5300 en la primera línea de ataque. 5600 ya, casi en daño en arqueras. 5600, 5100 en defensa. Y ya casi, por un poquito, gente, por no decir ya tiene. Está en 1198, ya casi 2000 de vida. Dice, nosotros estamos en 5. Uy, sí vamos muy atrasados, dice. Y eso que jugamos en dificultad 3. Ya veo, o sea, es que imagínate, depende en el grupo en el que estés. Por ejemplo, en mi grupo, gente, vamos mucho más atrás que este. Obviamente, por tener dificultad 4. Vamos mucho más atrás que este grupo.
obviamente. Pero mira esas estadísticas. Casi 2000 de daño ya en esta formación, mira, top. Sí se nota, mira. 5500, casi 5600 en daño, mira. 5600 versus esto, gente. 5400, casi 5500 más o menos pone. Por eso es que cuando utilizas hormigas de temporada tienes mejores estadísticas. Más que por las mejoras que te ofrece el evento por mejora de estructura, ¿no? Pues se nota ahí. Se nota mucho. Él lo van tomando en cuenta. Dice, también veo puntos de campeón. Ganas mucho más con SX que con TDs. Ah, cierto. Será porque matas más, ¿verdad? Ahí, espérame, déjame ver. A ver, puntos de competencia, 822. Ah, pero aquí hiciste mucho menos, mira. Bueno, es que también depende de cuántas unidades le derrotes al enemigo. Por ejemplo, este no tenía tantas información. Pero sin duda sí, debe notarse en la diferencia también. Debes hacer más puntos de competencia, porque haces más daño. Voy a apoyar aquí, gente. Listo, listo. Vamos a llegando a top. Ahora sí se nota mucho la presión. Ahora mira, los infectados hasta quieren invadir nuestra torre también. Dale, Michael, te agradezco mucho y gracias por ese apoyo. Dice, ¿te imaginas si hubiera luchado contra la infección T6 en lugar de T10? Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Sí me imagino, crack. Bueno, ahorita, más que todo, estás utilizando T10 para ahorrarte a darle a tope aquí, ¿no? Por ahora, hasta que lleguen a la estructura, todavía no me va a molestar los jefes, gente. Está normalito. El tema de los suministros ya está llegando a su límite, más o menos, gente. Entonces, por esa parte es normal. Miren, por eso es que los grupos, dependiendo en la situación en la que te encuentres, uno va a estar más avanzado que otro, ¿vale? En el primer grupo van mucho más avanzados. Eso sí se notó mucho. Dice, dan más pelea a los infectados que nuestro enemigo de LOB. Al inicio sí puede ser, ¿no? Tendríamos que ver en el árbol, sí o sí. Sí o sí, gente. Sin duda. Por ejemplo, en esta cuenta, alguna hormiga de temporada, la única que nos ha salido es esta. No hay otra. Yo llevé la maldición de mi cuenta principal, gente, con la maldición de guardianas esta también. Está saliendo solo full guardiana, gente. En mi cuenta, por ejemplo, en la principal, bueno, en la que tengo en el 22, no, cierto, ahora me está empezando a salir arqueras. Ahí me salió la de apoyo de arqueras. Yo necesitaba esa melee, gente, de transportadoras, pero no me sale. Aquí salió la de distancia de guardianas. Ya para cuando llegue el momento de mejorarla, la subimos y la probamos también. Porque dice Soul, solo uno de transportadoras. ¿Cuál de transportadoras Soul? ¿La de apoyo o la melee? Dice, a mí salió la Anstatus, dice. Pero soy full arquera. Ya veo. Ah, te salió transportadora, debe ser. Déjame ver. Ah, te salió esta. Yo quiero esta, crack. A ti te salió siendo arquera, imagínate. ¿Cómo estás? Dice, voy en mi tercera isla y algunas de mis alianzas de nuestras ballenas ya dejaron el juego. Vas en tu primera isla y algunas ballenas ya dejaron. Uy. Ah, es de apoyo. Entiendo. Muy fuerte esa. Mucho control da. Mucho control con efectos negativos. Esta hormiguita, gente, tiene mucho efecto de control negativo. Obviamente te tira una de estas, pero es muy bueno, ¿no? En nivel 10 tiene 50% de probabilidad de activar ese efecto. Todavía no la he visto en acción todavía esta gente. Tony, quiero la estrella roja. ¿Cuánto dinero necesito gastar? Tengo $10. ¿Me alcanza? No. Para la estrella roja necesitas, qué sé yo. Si vas recién empezando, ponle que será unos $15,000. Más o menos. Solo en skins. O sea, solo tú gastándote en skins de eventos. Nada más.
Es muy buena esa hormiga en pangolín. ¿La de apoyo, en serio? ¿Tú la probaste, Pincho? Pero hablas de la de apoyo, ¿verdad, Pincho? Si es que hace buen daño. O podríamos ver una hormiga PvE y PvP también. O si es que es así, yo sí me la cambio. Sí, eso que no soy transporte. Uy, uy, uy. Ay, si me estás diciendo que esa pega muy bien, uy. Tendríamos que probarla también. Tenías que probarla, por lo menos una que valga la pena, gente. Así cambio esa coraza dorada que a mí no me ayuda en nada, gente. Ahora en mi cuenta del servidor 22, gente, tenemos posibilidades de poder ganar. Muchas más posibilidades de poder ganar. En mi cuenta del 22 tendríamos para ganar y utilizar el trébol si es que en el caso no tuviéramos suerte. Y en esta cuenta también. Porque yo sí le meto fe de que en este evento ganamos. Ganamos fácil. Dice, yo pasé una captura con esa hormiga en 2 estrellas rojas. No la viste, Tony. No, no la vi. Podrías mandarla en el nuevo grupo, crack. Ahí la checa. Pero etiquétenme, gente, porque si no, no me doy cuenta. Dale, vean. Pruébala para ver. Dale, Pincho. Si tienes un reporte por ahí, compártela para probarla. Bueno, para verla, que digo probarla, ¿no? Para verla. Bueno, fuera si puedes compartir hormigas, ¿no? Ahí podríamos verla. A ver, a comparación de una hormiga que pega muy fuerte y podríamos hacer una relación, ¿no? De que si es muy viable o no. Es que como envenena y tiene mucho efecto a lo largo del tiempo, sí debería hacer buen daño, porque tampoco es que esta hormiga, la de transportadoras, no es que tenga bajas activaciones. Tiene muy buenas. Esta se mantiene en 50 en nivel 10. Esta, por ejemplo, tiene 70% de probabilidad y es alto eso. Ya en nivel 10 es alto, ¿no? Y causa este porcentaje de daño a un escuadrón aleatorio y ofrecer a todos los escuadrones una bonificación acumulable. Mira, acumula una bonificación para los escuadrones. Aumenta el daño infligido al escuadrón enemigo en estado negativo. Como tú ya aplicas estado negativo con esta habilidad, te va a dar una bonificación adicional mientras el enemigo esté en estado negativo. Y la acumulación del estado negativo es 3% durante 2 rondas, pero este es nivel 1. Es 30% de daño adicional si es que el enemigo está en estado negativo. Y de último, en la primera ronda de preparación hay 80% de probabilidad. Mira, 80% de probabilidad. Es alta. Daño a todos los escuadrones enemigos. Y curar al escuadrón aliado con menor poder. Con una tasa de curación. Listo. Por cada escuadrón enemigo en estado negativo, el efecto curativo aumenta un 25%. Uy, es que mucha supervivencia, ¿no? Revisen el chat de Alianza. Listo, ahorita lo veo. A ver, déjame ver. Si aquí atacaste al pangolín. A ver. Aquí tenemos que comparar entre las 4, ¿no? A ver. 19 habilidades. A ver, ahora sí comparando 16 habilidades que usualmente Cristal Dorado para pegar 16 gente salto, ¿no? 13. No lo veo tan OP, ¿vale? Pero será mejor que Coraza Dorada. Tal vez, gente. Porque como ya aplica tal vez un efecto de envenenamiento, la Cristal se bonificaría de eso. Y si el enemigo está en efecto negativo y Cristal también aplica efecto de envenenamiento, esta hormiguita bonificaría a la Cristal, lo que daría que pueda pegar un poquito más. Sí está curioso. Lo que sí veo es que esta hormiga mata muy buenas unidades. Mata más que Cristal, mira eso. Hace más kills que Cristal. La Rimor sin duda, gente, es la mejor. Por tema de activación de habilidades y daño de hormigas, es la mejor, gente, es lo que hay. Es mucho mejor que Cristal, ni modo. Dice, pero el despertar de la coraza dorada no es lo OP al bufear a otras hormigas. También, sí es lo OP que te bufea a otras hormigas. Pero, por ejemplo, esta bonificaría el estado de envenenamiento, por ejemplo, 0. Entonces, esta más bien sería específico para transportadoras, ¿no? Entonces ya depende de qué es lo que quieras sanar, pero tendríamos que verlo. 19 habilidades no está nada mal, gente. 19 habilidades que active desde este punto, God. Esto quiere decir que de forma base esta hormiga activa mucho. Estamos hablando de una hormiga que activa más de 12 habilidades en adelante. Estamos viendo así. Uy, eso sí me sorprende.
Está curioso, está curioso. Una hormiguita que activa bastante. Dos habilidades arriba del 70% en activación y una con 50%, que es el efecto negativo. Sí. La veo bien, diría gente. A ver, aquí... Este ya se está terminando de construir, perfecto. Pero sin duda, coraza dorada, buena, gente. Eso sí, sin duda. La coraza dorada, muy buen buff. Acá dice el buen robot. el buen robot, gente, miren ahí. Tony, ¿qué tan buena es la Rufonigra para arqueras? ¿Cuál es la Rufonigra, crack? Es que yo no me sé los nombres de las nuevas. No es arquera. A ver, de arqueras. La Rufonigra. ¿Cuál es, crack? ¿Será la...? Hijo, ¿cuál se llama así, crack? Ninguna de arqueras que tengo se llama así. Rufon. Es la tetraponera. Es la mejor para PvP, crack. Para PvP ya no se usa mucho. Mejor Berserker, pero esta para PvP es la mejor. Ahorita lo reviso brevemente. C137. Bien que me etiquetaste. Listo, acá también podemos revisar la del buen Legoshi, gente. Pero yo pensé que me ibas a mandar una captura de... ¿cómo es esto? De estadísticas para ver cuánto activaba. Pero qué suerte para tener ese jugador de tener la nueva melea 2 rojas. Uy, no, gente. Mira ese potencial. La nueva de apoyo de arqueras, gente, activa demasiado. Bueno, es que hace activar demasiado a la última línea, gente. Muy buen potenciador la de apoyo. Tony, mi insecto más fuerte es nivel 15. ¿Crees que ya puedo enfrentarme a una ballena de estrella roja? No. Mínimo tienes que tener insecto 44. ¿Vale? Es lo que yo tengo. Por lo menos yo le doy algo de batalla. Ni aún así les puedo dar. Ni aún así, crack. Dice, ¿en qué formación PvP la pondrías? Coraza dorada, la Rufonigra y ¿cuál otra? Por hacer una hormiga a la muerte, aunque no es recomendable porque no activa mucho. Hormiga a la muerte. Y sin duda, crack. Otra más, pues, ¿cuál sería? Podrías añadir Berserker, pero Berserker necesita despertar para estar por sí sola. De ahí le cuesta un poco. Será coraza dorada. Otra que te pueda acompañar como DPS. Para potenciar tal vez la última línea. Que sería una... ¿cómo se llama? La Dusky Looker, que es en español la... Hijo, me olvidé el nombre de la Dusky Looker, gente. De universales. La acechadora oscura es. La acechadora oscura. Dice, una de mi alianza ya tiene las dos nuevas arqueras y la pone con Bombi. Muy buenas hormigas, sin duda que sí. Mucho soporte. El buen Lores, ¿cómo estás, crack? ¿Suerte o $2000 en huevos ese? Es que, crack, es que la final es suerte. Porque ten en cuenta que si tú le gastas y quieres invertirle todo lo que quieras de dinero, aquí te aseguras una de las tres, ¿no? Acá te puede salir de entre todas estas, crack. Y cuando llegas a los 300 huevos, te la resumen con las hormigas de temporada. ¿Vale? Te puede salir bien en los 300, te puede salir bien esta. Todas estas te puede salir. Las 6 hormigas del evento en las 300, ¿vale? O sea, a la final sigue siendo suerte. Acá si escoges una de la que tú quieres, ¿no? Digamos, siendo transportador, escoges esta. Ya tienes 2 copias, ¿no? Si es que tuvieras la suerte que te salió aquí. Y si no tuviste suerte acá, puedes esperar acá y te sale la copia acá, ¿no? Y en el último igual, crack. Pero es la misma suerte del 300. En el 600 se aplica lo mismo. Entonces, por más que le metas a full, ¿no? Teniendo suerte. Porque para 2 rojas es tener una,
le subes primera estrella, ¿no? 2 copias a 7 estrellas, solo 2, prácticamente debe salirte 3 veces nada más. Sí, sería de que asegurado, tal vez con suerte en las primeras 100 te sale, ¿no? Digamos asegurado porque es suerte entre 3 nomás te da asegurado. De ahí buscar entre las demás, pero uy, aunque le gastes 2000, no tienes chance de que te salga. ¿Qué tal si el despertar de la acacia con el insecto mantis boxeador y berserker? Con berserker sin duda va muy bien, crack. Es el combo, la mejor dupla del evento de la isla perdida. Sin duda, y con el despertar mucho más se potenció a berserker, crack. Ahora es el tema de que busques, ¿no? Que me ingreso acá para apoyar. Ahora es el tema, crack, de que busques más o menos llevarla con la berserker. Y si la vas a poner con boxeadora, sin duda muy bien. La boxeadora lo que pasa es que potencia tus ataques básicos. Y la berserker funciona mucho con ataques. Los ataques normales o los básicos. Funciona muy bien. Entonces la acacia con despertar es superior a la longinoda. Actualmente con el despertar diría que debería ser superior ya. Debería ya ser superior. Pero tendríamos que notarlo. Tal vez con acacia despertar dorado tendría que ser. Por ahora te diría más o menos estudiando la teoría debería ser sí. Ahora viendo el meta actual, si te das cuenta, con el evento de la selva frondosa, las hormigas guardianas tienen mucho efecto negativo, ¿vale? Entonces tú con la longinoda te limpias ciertos efectos negativos. Y si te enfrentas a transportadoras y ves una cristal dorado y le contras mucho, ¿no? Y va directo ahí a contrar el tema del envenenamiento con cristal. Ahora si el enemigo no lleva cristal y lleva la Rimosus, ahí sí ya no puedes hacer nada. La longinoda ya no es muy buena contra Rimosus porque no... La Rimosus no envenena, gira en torno a la esquiva, entonces ya no te potenciaría mucho. Pero con el nuevo meta de este evento, ya ves la de apoyo envenena, tiene efectos negativos que con la longinoda te limpias. Pero con la acacia no tienes esa ventaja, pero con la acacia te aseguras de que puedes pegar primero. Porque te da mucha velocidad de combate al inicio y dura hasta el final de la batalla. Entonces son dos cositas que puedes tomar en cuenta ahí. Dice, pero ten en cuenta que no es tanto suerte como 800 huevos. Solo necesitas que te salga 3 veces. Con 800 si no te salen 3 en la misma, pues es como para llorar 3 días. Exacto. De aseguro, verás, en la primera, si tienes suerte ya te sale la primera copia. En las 300 puede que no te salga y en la que viene de 600 asegurado te sale. Ya tienes 2 copias, ¿no? Y puede que en la 800 sí. Entonces ya tendrías las 3 copias. Pero viendo así de forma de probabilidad, diría que sí te da más chance ya que te salen las hormigas. Quién sabe, en la misma de 100 te sale una y otra vez, ¿no? Es que ni siquiera vamos el primer día de evento y ya hay jugadores que llevan esas hormigas a estrellas rojas, gente. Es una locura. Y sí te gastas mucho en huevo, gente. Si ustedes van a estar en esta incubación, la otra vez el buen Soul también nos explicó, gente, es más o menos carito. Es arriba de $2000 para llegar a las 800 huevos, gente. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Sí, estoy muy bien, gente. Y espero que tú también estés bien, Ángela. Saludos nuevamente, Tony. Una pregunta. Soy arqueras y mi unidad pro es acacia, punta de lanza carmesí, 4 estrellas y muerte 5 estrellas. ¿Sería conveniente pasar las estrellas de las acechadoras? No. Yo más bien diría que vayas buscando en cambiar esa punta de lanza carmesí. Tal vez una diente gigante sería mejor opción de segunda línea. En realidad sería 2 copias, ya que con los 600 tú eliges a la que quieres. Y el chiste sería arriesgarse a gastar tanto si de forma aleatoria te salió justo la hormiga que querías. Exacto. O sea, 2 copias hasta las 600 no hay más. En las 800 es ver si tienes suerte para conseguir otra copia más y ya listo. Y ese jugador obviamente ha de haber tenido suerte. O quién sabe, en la incubación 100 y en la incubación 300 ya tuvo las 2 copias. Y en las 600 ya le pushó. Y listo. Puede que haya tenido suerte. Lo curioso, dice, a lo malo para los pay to win es que no pueden comprar todos los huevos en un solo día. Tienen que esperar por tiempo. Hay un límite de cada semana. Y eso lo dice por experiencia el buen Aret, gente. Es cierto, cada semana tienes límite. O sea, no puedes comprarte el mismo día todos los huevos posibles para sacarte oleada de una vez. Es cierto eso. Ahora, Tony, tengo que, para cambiar a formación mixta, todo te 10. ¿Qué es mejor, Adlersi
Estrella roja o bicolor, pero sin estrellas todavía. No me llega la copia. No, en ese caso mejor usa Adlersi mientras tanto. Vas a hacer más daño con la Adlersi 2 estrellas rojas que bicolor. Si es que la bicolor no está en 4 estrellas o 5 estrellas, no va a darle pelea a la Adlersi. Por ahora a la Adlersi, ¿vale? Tony, ¿sabes si el Hada implementará un intercambio de despertares? Ah, intercambio de despertares, curioso. ¿Qué creen, gente? ¿Es buena opción el intercambio de despertares? Puede que sí. Puede que sí, que ahora el intercambio de despertares fuera buena opción. Sí, puede ser buena opción. Dice Tony, te veo desde Australia. Aquí son las 4:25. ¿Qué hora es? Desde Australia, ¿en serio, crack? Aquí son la 1:20. ¿Qué digo la 1? Las 2:25, crack. Con Longinoda y Berserker. Sí, si vas a llevarla con Longinoda y Berserker, mejor lleva la del Ersi. Pero ya sabes, va mucho mejor la Dolly con formación full arquera, ¿no? Y así aprovechas el despertar de la Berserker también. Vamos allí. Tony, tengo diente, lanza, carmesí, muerte. Y estoy en primer Barren actual. ¿Sería meta ya para el Barren? Ah, ok. Prepararte para el Barren. Diente, carmesí, muerte. Necesitas la Berserker con la Acacia para allá el Barren, ¿vale? Pero a la final esté más suerte. Si no tienes la Acacia y la muerte, que digo la Acacia y la Berserker, muerte puede ser muy buena opción. Llevarla con Acacia si es que la tuvieras. Primera línea Acacia, diente segunda y muerte tercera. Lanza carmesí no utilicen, gente, si es que no, solo se utiliza si es que no tuvieras una hormiga de daño. Como tú tienes la muerte, mejor utilizar la muerte. Dice, yo sin llegar ni siquiera a los 30 ya me había salido la de arqueras melee. Oh, pero en tu cuenta de arqueras o la de guardianas. Sería bueno que implementen el intercambio ya que es demasiado tiempo en conseguir los despertares nuevos. Tienes razón, porque a veces los despertares que ya no utilizas, bueno, es que al final sirven para mejorar la galería, ¿no? Entonces, si implementarían lo que tú dices, Lorex, tienen que cambiar todo lo que funciona actualmente de los despertares. Ya tal vez no existiría la galería del despertar, porque estarías cambiando entre hormigas, entre otras, y como que desbloquearías bonificaciones, etc, etc. Pues ya no se mantendría muy bien. Entonces ya no te daría la opción, tal vez mejorar ciertos despertares normales, pero ya no sería primordial mantener los que, en tu opinión, son buenos. El único consejo que se les puede dar en este momento, gente, es que no gasten en despertares que no vayan a usar, ¿no? Ahorrarse. Tony, ¿cuál es el meta de las hormigas del Barren para arqueras? Del Barren. En el Barren te sale la Inflata. Te sale... A ver, déjame ver cuáles te salen. Sale la... Ah, no, es de la... Ah, no, a ver. Del Barren no es Inflata. Inflata es del evento de la selva, gente. En el Barren te sale la Longinoda y la Dolly. Estas sin duda tienes que usarlas, crack. Dolly y Longinoda con Berserker. Es la mejor opción. Berserker es hormiga de la isla. Y va muy bien con el meta del Barren, que es Dolly y Inflata. Digo, Dolly y Longinoda, no el Inflata. El Inflata es evento de la selva, gente. Tony, ¿para cuándo llegan los despertar los héroes más nuevos? Uy, Juaca, no tengo dato de eso. El juego es muy impredecible en tema de salidas de despertares y eso, gente. En arqueras y guardianas ya tengo 2 T10, pero 0 hormigas de temporada. 0. Pero crack, es que a veces tema de suerte, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui el primer evento de la selva, gente, en mi cuenta principal no me salió ni una hormiga del evento. Ni una. Es que a veces la suerte es así, ¿no? Bueno, más bien la mala suerte. No me salió a mí. Ah, dice, voy a necesitar 2 copias de Berserker y quién sabe cuánto. Sí, necesitas algunas para seguir subiendo. Pero sí, te voy a decir que sin duda tienen que empezar a pasarse con las nuevas hormigas de cada evento. No hay otra, gente. Cada hormiga de cada evento supera la anterior. Tomaremos el edificio en 3 minutos. ¡Listo! Creo que esta torre va a terminar cayendo, ¿verdad? Sí. El edificio lo vamos a tomar dentro de poco, gente. Y van a presenciar lo difícil que va a ser tomarlo. No sé cuánto nos vaya a tomar. Por ejemplo, ahorita ya vamos 2 horas de directo.
Puede que nos demoremos. ¿Cuánto será? ¿Cuánto le calcula el Wansul? ¿Una hora? Vamos a ver. A ver, aquí el buen Pincho compartió otra. Mira, 19 habilidades en combate, mira esto. Qué locura, gente. 19 habilidades en combate, Dios. 20 minutos, listo, si es 20 minutos mucho mejor. Es cierto, los suministros están en 16%, ya están un poquito bajos también. Vamos por acá. Vamos por acá, gente. Ya mismo cae. Ya mismo cae esta torrecita. La torre de acá recién va empezando, pero necesitamos más bien pushar a esto. Bueno, estoy ayudando acá. Vamos a tratar de tener unidades aquí, listo. Voy a poner una unidad para completar esta y listo, gente. Ahí estamos, ahí estamos. Dice, pensé que participabas en... No, no. Esta es mi cuenta de aquí de LOB, gente. Ya está un minuto de caer. Acá también ya me van a sacar porque estoy defendiendo. Una vez me regresan seguimos pushando. Dice 1 hora, nosotros hemos durado casi 5 antes de los buffs. Vamos a ver cuánto duramos, crack. Es que 637. Si viste las bonificaciones de los bosses que hay aquí, es que es muy alto. Por ejemplo, a ti en tu caso 637, puede que tu evento no te topes con jugadores, bueno, con los NPCs muy alto de nivel, ¿no? Aquí te van a equiparar con el jugador más fuerte del grupo, ¿no? Qué sé yo, un élite con casi 5000 de ataque, crack. Entonces, se complica. Contra eso sí te estrellas de segurísimo ya. Vamos a ver, vamos a ver. 20 minutos como máximo. Vamos a chequear a ver cuánto demoramos. ¿Cómo estás, Juacas? Bienvenido. Oye, bro, dice, ¿cómo puedo conseguir más insectos? ¿Me puedes decir, por favor? Siendo free to play, no hay mucha opción, gente, para eso, ¿vale? No hay mucha opción. La única forma es, cada vez que llega un evento como el que pasó, que es de la fiesta de las hormigas o eventos que lleguen, tratar de ajustar los puntos necesarios para pushar ahí. No hay de otra, ¿vale? No hay de otra. Es que apenas llevo 5 días jugando. Uy, Jocas, ya veo. Es que todavía no has precisado ningún evento. Por ahora, crack, incubando necesitas. Por ahora, incubando es la mejor opción. No hay de otra. Me voy a unir a las agrupaciones, gente. Ay, me ganan, gente, me ganan. Necesitamos otro que agrupe. Y el buen robot está agrupando. Y listo, entramos ahí, gente. Es paciencia, Juacas. Ahora verás, yo te voy dando ya más o menos un adelanto. Tu primer insecto, el objetivo es llevar el primer insecto a 9 estrellas. Y tú ya sabrás cómo va el mecanismo, ¿no? Necesitas varios insectos para que entre ellos los combines y sigan subiendo de estrellas. La única forma de seguir subiendo es invirtiendo dinero a corto plazo, pero a largo plazo es con tiempo. Para que consigas tu primer insecto a 9 estrellas, es más o menos casi ajustando el año de juego, más o menos el que tienes tu primer insecto a 9 estrellas, si es que no inviertes nada. De ahí por cada evento que asistas, por ejemplo, vas a asistir al evento actualmente como estamos en la marisma corrupta, tú no lo vas a ver, primero vas a pasar por el evento de la isla perdida. En mi canal tengo una guía para eso, cuando ya te toque lo irás a ver. Ahí te dan insectos de 5 estrellas, pero es participando durante todo el evento. Estamos hablando de un evento que dura alrededor de casi 2 meses. Cada 2 meses tendrías un insecto de 5 estrellas y conforme vayan llegando los eventos, te regalan insectos de 3 estrellas. Y así poco a poco. Tony, estoy en un dilema. Si ser transportador o tiradoras. Te lo ahorro, crack. Mejor ve arqueras. ¿Vale? Uy, me atacaron en la mina, gente. Uy, este no fue rival. Va, gracias, crack. Es que como apenas llevo 5 días, pues no sé todavía mucho del juego. Verás, este juego es de mucha paciencia, ¿vale? Así como tú necesitas
paciencia para tu vida, porque en tu vida vas a necesitarla mucha. O sea, estoy hablando de la vida real. Para conseguir todos los objetivos que quieras en tu vida, es tiempo, ¿no? Así como quieras tener tu título universitario, tener una casa, lo que sea, todo es paciencia, ¿no? Con esfuerzo, dedicación. Este juego es lo mismo prácticamente. Aquí vas a probar mucho eso. Estoy hablando, ya te haces súper fuerte al año de juego ya. Ahí es donde tú dices, uy, ya tengo insecto 9 estrellas, ya hago mucho daño a la marmota y así, etc, etc. Bueno, no me entenderás mucho como lleva 5 días, no sabrás qué es el evento de la marmota y eso, pero lo irás viendo en mi canal, aprendiendo poco a poco. Poco a poco. Lo que te recomiendo, Jocas, para empezar, ve a mi canal y vea la playlist que se llama la playlist La Zona de Guerra Más Poderosa. Ese evento te resume todo cuando ya tu servidor o tu cuenta lleve 30 días de jugado. O sea, si tú ya llevas 30 días jugando y ajustas todo ese tiempo, va a llegar un evento que se llama Zona de Guerra Más Poderosa. Ese evento te va a ayudar. Te va a ayudar mucho para que sepas qué debes hacer cada día. ¿Y cómo le puedes subir las estrellas de tu insecto? Por ejemplo, vas a los insectos, ¿vale? Vas para acá, le picas al insecto. Por ejemplo, tú debes tener un insecto de 2 estrellas, ¿vale? Tú le vas a subir insecto y para subirlo de 2 estrellas a 3, aquí hay probabilidades, ¿vale? Si quieres subirlo de 2 a 3 estrellas, necesitas otro insecto de 2 estrellas. Pero si tuvieras solo un insecto de 1 estrella, te dice que si utilizas un insecto de 1 estrella, tienes el 45% de probabilidad de que si le das a mejora, suba a 3 estrellas. Pero es 45% de probabilidad, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera subir un insecto de 1 estrella con otro de 1 estrella, el porcentaje es alto, o sea, ya es asegurado, 100%, ¿vale? Lo mismo sucede en siguientes estrellas. Si subes un insecto de 3 con otro de 3, sube con 100%. Uno de 4 con uno de 4 sube con 100%. Ahora, si quieres hacer un insecto de 4 estrellas, subirlo con uno de 3, ahí te va a aplicar el 45% de probabilidad. Y si tienes suerte, sube. Y si no, pues a llorar, como suelen decir. Ni modo, gente. Es a llorar. Tony, recuerda que ahora ya no necesita nivel 16 para tener. Sí, por eso es que no le pregunté. Qué raro que a 5 días del evento ya puedas sacar insectos, no, sino que ya lo puedes incubar sin problema. Ah, para subirlo sí necesitas el nivel 16. No me digas que si necesitas llegar a nivel 16 para subirlos. ¿En serio? Vaya, yo pensé que ya con los cambios que hubieron desde que empiezas ya una cuenta, tener un insecto ya puedes utilizarlo sin problemas. Curioso, curioso, gente. Me ganaron el puesto. Yo ando... Gente. Como me tapaba, no me localizaba bien, gente. Ahí tengo que tepearme desde acá atrás. Déjame curo todo esto. Déjame ver si entro en alguna agrupación. Nada. Toca esperar a quedarme en otras más. Y entramos, gente. Mira cuántos hormigueros infectados llegaron aquí. Ahí hay gente, mira esto. Y ya hay élites. Hay élites nomás. Por ahora están llegando élites nomás. Solo élites. Va, gracias, crack. Tendré que conseguir otro insecto, entonces muchas gracias. Dale. Cada vez que necesites insectos, necesitas subir nada más. Aún recuerdo la época de cuando tener insecto al 10 era... Sí. Ahora necesitas insecto 11 estrellas y tener el nivel. Ahorita el nivel del insecto importa más ya. Porque te desbloquea más bonificaciones. No, gente, se me bugueó el emulador. Digo el emulador, la versión de PC. Tienes el escarabajo de la uva como insecto. Ese es moradito. Entiendo. El tema de morado suele salir más rápido. Insecto morado. Ya con el tiempo irás ajustando poco a poco a que te salgan los insectos dorados. Los dorados son mucho mejores, crack. Es cierto, el insecto moradito es más fácil de subir que el dorado porque te salen más copias. El del dorado suele tardar mucho más.
Tony, ahora las nuevas ballenas se van a los servidores antiguos y compran el paquete de Cicindela y pegan durísimo en esa primera marmota. Y ya en 9 días tienen T8. ¿Cómo? Tony, ahora las nuevas ballenas se van a los servidores antiguos. Ah. Y compran el paquete de Cicindela, entiendo, y pegan durísimo. Y esa primera marmota ya en 9 días tienen T8. ¿En serio eso es posible? No debería serlo, Ángela, así. O sea, se entiende que tú, cuando creas tu cuenta en un servidor, se ajusta la tienda de compra a ese servidor de nacimiento. O sea, si te pasaras al otro servidor, esa tienda no debería cambiarse. No debería cambiarse porque se marca como tu lugar de nacimiento. Lo que sí tengo entendido, Ángela. No es posible eso, Ángela. No es posible. Ahora que recuerdo, y esto lo comprobamos con la cuenta de Naret. Cuando tú creas una cuenta nueva desde un inicio, no te aparece este pack. No te aparece este pack. Este pack empieza a aparecer, no recuerdo los días. El buen Naret me hará recuerdo cuándo empieza a aparecer este pack. Porque él empezó una cuenta nueva en un nuevo servidor. Y cuando empiezas una cuenta en un nuevo servidor, este pack no aparece. Este pack no aparece. Y compran el paquete. Dice, Tony, se van a servidores antiguos y compran el paquete y queda activado. No creo que sea así. ¿En serio? Si es así, es un bugsazo que se puede aprovechar a tope. Vaya. Si es así, es un tremendo bug, gente. Porque ahí literalmente desde un inicio desbloquearías a la Cicindela ya. Estamos hablando de Cicindela 5 estrellas, gente. Bueno, esperar 30 días. O sea, no lo tendrías al instante. Comprarías el paquete y tienes que esperar 30 días. En 30 días ya tendrías la Cicindela, pero ya desde un inicio, ¿no? Uy. Si me estás hablando de ese punto, no sé si creerte porque no creo que se desbloquee. Creo que en una cuenta inicial no creo que se desbloquee. Aún así tú nazcas en un servidor antiguo, no creo que se desbloquee. Tony, para subir de nivel insecto, ¿cómo se procede? Tengo un Atlas, una estrella. Necesitas tener más insectos dorados, crack. Por ejemplo, como le puse el ejemplo al buen Huacas. Necesitas, por ejemplo, este es tu Atlas, ¿no? Necesitas otro insecto de una estrella para seguir subiéndola, mira. Lo di así, pa. Sube de estrella, ¿vale? Ahora, si quiero que este suba 2 estrellas, necesito otro insecto de 2 estrellas que lo tengo aquí, ¿vale? Te va a dar 100% de probabilidad. Pero si utilizo este insecto y quiero subirle 2 estrellas con uno de una estrella, va a tener 45% de probabilidad. Es bajo aquí. Dice, en serio, estoy en el grupo 1367 y uno lo hizo y compró ese paquete y ya tiene el insecto al nivel 10. Pero debió esperar 30 días, ¿verdad, Ángeles? Que no lo puedes tener al instante porque no te permite el juego. Tienes que esperar 30 días. Pero 1367. Segura. Verás que en ese servidor 1300. ¿En qué servidor está la cuenta del buen Naret? Él está en el 1340 y algo más. Y él ya tiene el paquete para comprar la Cicindela también. Espero los 30 días. Entiendo. Uy, está medio curioso porque si debes esperar un cierto tiempo hasta que se desbloquee esto de aquí. Vaya. Buen dato. Pueden aprovechar eso si es que quisieran iniciar un nuevo servidor. Solo que a este punto, gente, yo no inicio un nuevo servidor ya. Porque hay muchas mejoras actualmente. Solo si quisiera ir a tope así de verdad, le doy, gente. Ya vamos 58% y vamos casi 8 minutos de juego, vale. Desde que empezamos a tomar la estructura. Tiempo de recuperación de tropas asignadas. Este tiempo, gente. Vamos más o menos ya 9 minutos. Bueno, ajustando justo 8 minutos. 8 minutos, gente, vamos tomando la estructura. Sí la vamos a tomar en 20, puede ser. Porque ya en 8 minutos casi estamos a la mitad de tiempo. Dice, pero igual es un bug porque se queda activado y luego llegan al servidor nuevo y se compran el otro paquete también. Bueno, es ayuda, ¿no? Dice, para nosotros nos sirve ir a un nuevo servidor.
No volvería a invertir tanto tiempo para sacar 700 de vida, literal. Solo es, miren, eso solo es para aquellos que no hayan invertido nada y han jugado free to play en una anterior cuenta y luego ir a un servidor e invertirlo. Sería la única manera, porque si no... Dice, el nuevo meta Karir es de veneno otra vez, ¿vea? No, es esquiva y enveneno. Bueno, no realmente veneno, es efectos negativos y esquiva. Las dos cosas están meta ahorita. La nueva de apoyo aplica esquiva también y veneno. Y la nueva melee potencia el esquivar. Entonces es como meta un poco combinado. Están aprovechando las dos cosas ahorita. Dice, me refiero al nivel, no a las estrellas. He visto que el insecto tiene niveles. Sí. Sí. Pero nivel 10, bueno, eso depende de cómo vayas obteniendo los recursos. Pero si le puedes invertir, puedes avanzar mucho más rápido. Pero buen dato te diría. O sea, ir a un servidor antiguo y ya te desbloquea la opción del insecto. Eso lo hubiéramos probado con el buen Ared, a ver si funcionaba. Gente. A ver si se sacaba un insecto a top. Entiendo. Pero sin duda subirse un insecto a 10 estrellas puede hacerlo con dinero nomás. Es el límite. A ver cómo va aquí. Listo. No está cayendo tan rápido. 51% todavía. Listo, me voy a tener que tepear gente. Ah, no, todavía sigo en agrupación. Ah, todavía queda 8 segundos. Listo. Todavía sigue 8 minutos, gente. ¿Qué digo 8 minutos? Bueno, ya se terminó los segundos. Hagamos un TP rápido aquí. Bueno, nos posicionamos aquí. Ponemos todo esto. Bueno, no hemos gastado tanto. Vamos a entrar para completar rápidamente la agrupación, gente. ¿Y por qué no completa rápido la agrupación acá? Vamos a entrar aquí, entramos acá y entramos acá, gente. Listo. Para completar rápidamente. Dice, para poder subir el nivel de insecto necesitas que esté exacto también. Dice, ahora ha cambiado mucho. Para migrar son 5 servidores, no 50. Ángela, eso sí lo sabía. En nuevos servidores solo te permite migrar 5 servidores arriba. O bueno, dependiendo en el rango en el que estés, ¿no? Si tú estás en el medio, abajo 2 servidores y arriba 2 servidores. Eso sí lo sabía. Ya cuando vienen los eventos de convocatoria entre servidores, ya se va ampliando. Después te suben a 10, a 25 y luego hasta 50. En las convocatorias entre servidores, pero estamos hablando ya 2 meses de juego y un poquito de días más. Llega a tu primera isla y todavía siguen manteniendo los 5 servidores. De ahí, mientras vayas asistiendo más veces, ya lo van ampliando. Ya lo van ampliando poco a poco. Eso sí sabía. Eso sí no me agarró por sorpresa, porque yo ya había visto los rangos de migración en nuevos servidores. Y sí es muy común. Bueno, la primera migración más bien. La primera migración es más cortita. Ahora, sobre el tema del insecto que dices que vas a un servidor antiguo y aprovechas eso. Eso sí no lo sabía. Eso es un buen dato para aquellos que quieran iniciar. Tony dice, en los eventos, si vas, ya no puedes ir por primera vez. ¿Cómo que si vas, ya no puedes ir por primera vez? Dice, este evento está terrible. Es solo luchar contra bots y al final contra la otra alianza. Muchas alianzas se están disolviendo. ¿En serio? No creo que muchas se estén disolviendo por esto. No creo que las alianzas se disuelvan por esto. Pero diría que por desgaste sí es un mal evento. O sea, te desgasta mucho. Los free to play lo sufren muchísimo. Hasta los que gastan anda re pesada, dicen por acá. Es un evento que demanda mucho tiempo. Tienes que tener una alianza muy activa para este evento. Sin duda va a hacer algún cambio por esto. O tal vez va en... Si quieres un evento más tranquilo, ir a otro evento que no sea este.
Por acá dice, sí, este evento me está aburriendo un poco. Solo desgaste tu cuenta versus la IA. Bueno, a la final, ya saben, el juego de alguna manera quiere añadir acción al inicio del juego. Es algo que están probando. Todavía sigue siendo beta, gente. Tony, ¿qué rama de evolución me recomiendas para una granja? ¿Y qué clase? La granja debe ir con full rama. Bueno, el tema de clase de reina. Full recolección nada más. Tiene que ser clase recolectora. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola, Tony. Recién llegué. Bienvenido, crack. Gracias por ese apoyo. Tony, si vas al primer evento, no puedes esperar otro evento, porque ya no vienen más eventos. ¿Cómo? Te quedas en el servidor. Tony, si vas al primer evento, no puedes esperar otro evento, porque ya no vienen más eventos. Ah, es que, Ángela, eso es un cambio también que ya hay en viejos servidores también. O sea, no viene al instante, ¿vale? Pero creo que es cada 2 o 3 semanas que vuelve a aparecer otra vez el mismo evento. Tienes que esperar nada más. Dice, desbloqueé la mina 8, tráiganme al tigre, dice. No, gente. Y eso es que en tema de mina, gente, no puedes enfrentarte a los jugadores que tú quieras tampoco. Por ejemplo, como te agrupan un cierto grupo, Luis, tú puedes atacar a ciertos jugadores. Por ejemplo, al tigre no le vas a atacar nunca porque él está en los servidores antiguos. Y como estás fuera de su grupo, no le vas a poder ni encontrar tampoco. No le vas a poder encontrar por mientras. A ver por acá. Ok, ya vamos 36. Más o menos 44 minutos de juego, gente. Ya avanzado. Puede que nos tardemos un poquito más de 20 minutos. Puede. Más o menos. Dice, no lo atacaría ni que la encuentre, dice por acá. O sea, la atacas pero para probar y no le bajas nada prácticamente. Dice, son 150 servidores por grupo. Creo que en nuevos servidores es diferente eso. Creo que lo van ampliando igualmente como las migraciones. Porque no te puede tocar, siendo un jugador que recién va empezando en un servidor y respetas la mina, no creo que te vaya a tocar con un jugador, qué sé yo, si empiezas en el 1300. No creo que te toque un jugador del 1200. Porque ahí sí te dificulta mucho. Tal vez máximo hasta 50 servidores posiblemente sea. Porque el tema de minas, si te emparejan así con 150 desde un inicio, ay. Se terminó esto y me tepeo. Vamos 27, creo que se avanza. Yo soy del 1367 y en visto en la mina 7, ¿qué? En la mina 7. Una pregunta, tengo mi insecto, la boxeadora. ¿Qué talento debo subirla? En la boxeadora. Tienes que ir la rama... Esta cuenta no tiene la boxeadora. Tiene la rama, la especializada, crack. Vamos por acá. Boxeadora. Ya está. Sí tienes que ir. Esta rama sí o sí, crack. Pero prioriza buscar primero velocidad de combate para PvP. Esto es importantísimo. Vas todo esto hasta acá. Pero como tal vez si eres un jugador nuevo, tal vez solo te alcance hasta llegar aquí. Y un poco de ataque de habilidad. Y sin duda esta rama sí o sí debes mejorar. Esta principal, crack. Esto para PvP te ayuda mucho. Tony, ¿crees que valga la pena subirle con todo a la hormiga punta de lanza? Sacrificar casi todo por ella. Si no tienes una hormiga que haga daño, sin duda es la que debes priorizar por el momento. Por ejemplo, más o menos verle ahí. Tienes una saltarina porque no te ha salido la hormiga de la muerte porque tú eres arquero, ¿no? Sin duda, la punta de lanza carmesí es mejor que la saltarina en PvP. Sin duda. Ahora, viendo todo eso, si te salió, por ejemplo, en la isla perdida, la Berserker es mucho mejor que lanza carmesí. Entonces, utiliza mejor Berserker. Dice 1607 y he desbloqueado la mina 7. Y he visto jugadores hasta del 1300 en las minas. Bueno, pues está bien, ¿no? Del 1300 está bien. O sea, solo son 50 servidores. Es lo que te decía, más o menos 50 servidores si te toca. Tony, ¿cómo sé
obtienen los puntos de talentos, please? ¿Qué te refieres, crack? Tal vez te faltó completar un poco en el mensaje. Tony, ¿cómo se obtienen? ¿Cómo se obtienen? Ah, ok, te faltó la B. ¿Cómo se obtienen los puntos de talentos, please? Se obtienen a partir de que el insecto tiene 7 estrellas, ¿vale? Si tu insecto no tiene 7 estrellas, no puedes acceder todavía a la subida de niveles, ¿vale? Ya una vez tienes el insecto 7 estrellas, ya le puedes subir los niveles. De ahí te empieza a desbloquear dentro del juego, te explica cómo puedes obtener el tema de la subida de esto, sin problema. Listo, gente, me voy a mover por acá. Listo. Vamos a posicionarnos por acá. Vamos a ver si entramos. Puede que con estas agrupaciones que hayan tocado, gente, voy a ayudar a completar nada más. Puede que con esas agrupaciones ya sea suficiente para tumbar esto. Porque ya está baja el tema de los suministros. Tony, ¿es tu alianza? Sí, esta es la alianza en la que estoy con esta cuenta. Eridani, ¿cómo estás? Bienvenido. Ángela dice, los talentos se desbloquean por medio de los niveles. Y los niveles del insecto se pueden subir al llegar a Reina 25. No, no es solo Reina 25. Es a partir de que... Ah, bueno, Reina 25, no creo que sea así. Se desbloquean cuando el insecto tiene 7 estrellas. A ver, déjame verlo por acá. Esto lo chequeé. Por ejemplo, mira, no me accede. Esto dice, solo se puede mejorar el insecto de tipo combate. Por ahora no lo... Ah, es que es tipo combate. Por ejemplo, acá. No me desbloquea. Aquí dice, ah, es menos. Ah, tiene que ser más de 6 estrellas. Aquí te lo especifica, mira eso. Tiene que ser Reina 25 y el insecto 6 estrellas. Ay, 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 gente. Ahora tiene que ser Reina 25 también. Ok, ok. Vale, vale. Tal vez puede que ya me haya olvidado. Puede que ya me haya olvidado, gente, esos detalles. Pero me voy... Enviemos aquí por si acaso. Si es que se unen unos NPCs y molestan. Mira, ya hay 10 dentro. Ojalá pues, los logremos pasar. Hay Reina 25 y tener el insecto 7 estrellas. Entiendo, entiendo. Ahora ya no es solo, ya no es basta solo tener el insecto 7 estrellas, sino Reina 25 también. Bueno, es cierto. Suele tardar un poco hasta tener el insecto 7 estrellas, mientras no eres 25. Dice, pero aquí estamos nosotros, Tony, que hemos aprendido tus videos. Agradezco mucho ese apoyo. No, sin duda. Claro, tiene que ser Reina 25 ahora. Entiendo, entiendo. Aunque el tema de especificación solo te dice que tiene que ser más de 6 estrellas, ¿no? 7 estrellas de seguro. Dice, soy arquero, creo que valga la pena sacrificar las chinchas para darle full a la punta de lanza carmesí. No, no. Adrián, pero eres... eres arquero. Ay, sí, sacrifica. No, no la sacrifiques. Mejor espératela y sube nada más. No maten hormigas, gente, porque después van a necesitarlas para mejorar una función que aparece después, que se llama meteorito, gente, que es esta. Por ejemplo, ya les voy a enseñar. Van a desbloquear una función y dentro de estas te piden que tengas las chinchas. Por ejemplo, aquí creo que es, no es esta, es esta. Es esta de aquí. Por ejemplo, aquí te va a pedir que tengas las chinchas. Y si la mataste y por alguna razón, por mala suerte, ya no te vuelve a salir, F, crack. Aquí ya no la vas a obtener. Ya tomamos la estructura, gente. Ya tomamos la estructura. Demoramos muchísimo menos tiempo. Rapidísimo. Lo hicimos... Sí, puede ser. 21 minutos, 22, gente, puede ser. Sí, ahora sí fue mucho menos tiempo. Ya no nos combatieron tanto. Bien, gente. Ahorita vamos a seguir avanzando. Estamos en este punto. El objetivo después sería construir algunas torres para ingresar a los túneles después. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Cómo te va en la isla? ¿Quién va ganando? Más o menos vamos nivel, te diría. Nivel, 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 nivel. No hay enfrentamientos súper chéveres. Tendríamos que ver hasta que abra la zona del árbol, gente, diría hasta ahorita. Tony, qué mala suerte, dice, de arqueros. Me salió mi primera hormiga del Barney y es la melee de transportadoras. ¿Qué te puedo decir, Ángela? El juego es muy troll.
El juego es muy troll. Miren ahí el buen Soul reportándose a tope. No, sí. Ahora se está tomando mucho más rápido ya, ¿verdad? Claro que sí, gente. Ahora sí se nota mucho mejor. Y en la isla de DMC y TAW no volví a ver un directo ahí. Cero después de... ¿Cómo que la isla de DMC? DMC ya no existe, gente. O sea, sí existe la isla de DMC, pero DMC ya no lo vamos a ver en eventos altos. TAW, o sea, los jugadores que estuvieron en DMC se fueron a TAW. Ahorita ya vimos el evento donde está TAW con Doc. No hay todavía un enfrentamiento fuerte. Toca esperar hasta que abra el árbol. Sin duda ellos se van a enfrentar hasta que llegue el árbol, gente. Lo mismo va a pasar aquí. Ah, te referías a Doc y TAW. No tienen todavía enfrentamientos fuertes, crack. Cada uno se ha ido por su zona para adquirir las bonificaciones máximas posibles. Y están esperando a que abra el árbol. Bueno, más bien los túneles hacia el árbol. Sería de aquí, lo veríamos el próximo domingo al reinicio, gente. Ahí vamos a ver el próximo enfrentamiento, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Es importante que vayan ahorrando tiempo, gente, porque puede que ocurra esa pelea a cualquier hora, ¿vale? Puede que tengamos al mismo momento transmitir la pelea con Robot y la pelea con Dog Hunt. O sea, al mismo tiempo puede ser. Si es que no es así, mucho mejor. Ojalá. Dice Tony, TAW y Doc van más avanzados porque ellos ya se han pegado, dice. No es que se han pegado. Bueno, se enfrentaron en la zona sur, pero fue una batalla amistosa nada más. Gracias, Tony. Más bien, Soul. Gracias por el buen apoyo, crack. Sin duda yo les diría aquí en esta alianza de LOB, que antes era Cole, como ya saben. Siempre me han tratado muy bien. Yo cuando fui a la alianza de... ¿Cómo se llamaba anteriormente? La alianza de Tiger antes, donde estaba el tigre. Ah, imagínense, en el primer directo me mandaron a rango 0 ahí. Dice, yo tengo el Inclinatus, pero tiene... pero tiene da más ataque de habilidad que defensa. Debería ponerla usar HP y LD, o funcionaría más bien como meta. Más bien iría para el meta, Luis. Así como con la MB, MC y HP. Ajá. Iría más bien con eso. Tony, se me olvidó. ¿Qué clase me dijiste para la granja? La cultivadora. O sea, la cultivadora tiene que estar constantemente recolectando porque te da bonificaciones para bien producir muchos recursos y recolectar más rápido. Cuando la quieras atacar, crack, ahí tienes que cambiarte de cultivadora a pastora. La pastora tiene un efecto negativo que hace que si no defiendes, prácticamente no colocas unidades estacionadas para defender al hormiguero, le puedes robar el 100% de los recursos del hormiguero. En cambio, con cultivadora protege por lo menos 1 millón de recursos. Te protege. Bueno, dependiendo de la clase de cultivadora en el que esté. Por acá dice, peleamos con ellos y les ganamos. Dice, no están tan activos. Entiendo, con los de BMS. Ah, entiendo. Parece que BMS perdió mucha actividad. Ya sabes que ahí estuvo también el lobo que ahorita está en Doc. El lobito de Doc. El lobito que estaba en BMS se pasó a Doc. Y cuidadito ahí también. Tony, en el Bahrein es un desastre. Hay peleas por todos lados. Tu primer evento va a ser así. O sea, si es tu primer evento, normal. Hay por todos lados. O sea, si es que es el primer punto, el segundo, si ya están ingresando. O sea, cada uno por su zona. Hay que aprovechar las zonas iniciales, etc, etc. Es más que todo para que lo vayan pillando así. ¿Vale? Bueno, gentita. Les diría hasta este punto. Una actualización adicional de este evento lo veríamos tal vez dentro de unos 2 o 3 días para que vean cómo van avanzando. Puede que cambie si es que en el evento del primer grupo se enfrentan en esta zona. Porque en esta zona, gente, en esta zona y en el primer grupo ya la tienen casi dominada. ¿Vale? Ya la tienen full dominada. Sería de ver si es que en estos puntos, una vez abran estos túneles. Bueno, más bien ya están abiertos estos túneles. Tal vez si los campamentos quisieran invadir dentro de la zona de bonificación de cada uno. Tendríamos que ver porque ya van a caer las bonificaciones de estas zonas. Dentro de poco ya van a caer. Van a caer dentro de poco, gente. Entonces, una vez caigan estas bonificaciones, tal vez los rivales quieran invadir para probar un poco de ahí de lucha, ¿no? Y veríamos los próximos enfrentamientos. Pero por ahora, normal, ¿vale? Por lo demás, les agradezco muchísimo el gran apoyo. Espero que se le hayan pasado muy bien en la transmisión. Sin duda, gente, yo agradezco muchísimo también al buen
Ehab, gente, que está en la alianza. Por acá creo que está en rango 2. Él estaba en rango 2, si no ya lo subieron a rango 3. A buen Yuki también anda por acá. Deja ver al buen Ehab. Hijo, ¿dónde está el buen Ehab, gente? Ah, 2 días, sí tienes razón. Falta este y el siguiente día. Creo que está en rango 3 el buen Ehab. Está buen Popa. No, tiene que estar en rango 2 porque no lo veo. No creo que esté en rango 1. Creo que me pasé tal vez, gente. Hijo, ¿de dónde está? No. A ver. HY. Dual. No aparece, gente. Creo que no llegué hasta el último. Tal vez está desconectado. No creo que esté desconectado tanto tiempo. O ya lo mandaron a rango 4. No creo. Si no, no está. Se cambió el nombre de Hub, gente. ¿Dónde está por acá? No lo veo. Si un hábito. Creo que estoy ciego, gente, que me lo paso. Hub. HY. Les puede que se haya cambiado el nombre. Aquí está, gente. Yo, miren, soy ciego yo. Está en rango 2, gente. Solo que se había cambiado la imagen. Yo usualmente me sé memorizar por las imágenes a veces. Sí, aquí está el buen Eja, gente. Yo agradecerle muchísimo a este crack, gente. Porque la música que tengo yo de intro y finalización del streaming. O de lo que tengo también en el canal de YouTube que hice la nueva intro y todo eso, gente. A tope, gente. A tope, a tope. Él me creó esas intros, gente. Les voy a pedir unas músicas más. Tal vez para dejarlo después como música de fondo. Y quede todo ok, gente. Es un crack. Y sin duda, miren. Yo le dije, mira, para recomendarle el canal de YouTube que se había creado. Porque él tiene un canal de YouTube. Donde sube música que creó para la alianza de LOB también. Es un crack. Pero me dijo, no, tranquilo. Más bien, ni quiso subir las músicas que me creó para mí en su canal. Le hubiera dicho para que se vayan a suscribir, gente. Pero ni modo. Pero por demás, muy bien. Gracias por el gran apoyo, gentita. Espero que se la pasen muy bien. También agradecer al buen Soul por ese gran apoyo. Igualmente al buen Robot por toda la predisposición. A todos los suscriptores también que se apoyan poco a poco. No se olviden, ahí está el grupo de WhatsApp. En el link fijado para que se vayan uniendo poco a poco. Y ya saben, si tienen dudas, inquietudes, por ahí pueden comunicarse. Y sin problema. Yo siempre muy agradecido, gente. Dice, Javi es muy buena. Sí, es muy buena persona. Es muy buena onda. Es una persona que llegó a la alianza. Y predispuesto a ayudar, gente. Muy pocas personas puedes encontrar así. Muy pocas personas puedes encontrar así, gente. Que estén a tope ahí. Así que siempre hay que estar bendecidos, gente. Agradecidos con la vida, que te toque con gente que siempre está apoyando todo, gente. Así como el buen Soul, el buen Robot y todos los que conforman esta alianza a tope. Sin duda, pues, yo siempre muy agradecido. Gracias por todo apoyo. Y si están en sus trabajitos, éxitos ahí. Si van a ir a descansar, que duerman bien. O si están amaneciendo y empezando un nuevo día, éxitos en todo, gente. Que les vaya súper bien. Con todo yo me despido y cuídense mucho. Nos veríamos dentro de una próxima transmisión. O en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Bye bye. Un abrazo para todos. Kaito. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia. Con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción.
Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él el logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará, con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JM20 muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia,